comportamiento reológico de las propiedades, ¿no? Dijimos acá, ¿no? O sea, ese es un aspecto pues, de las propiedades, ¿no? Cuando hablamos de reología es sinónimo de hablar de flujo de los materiales, ¿no? El flujo y lo que ocurra con el material durante el flujo. Y lo que ocurre es normalmente la deformación, ¿no? Cuando se trata de no newtonianos, desde que los presentamos a los polímeros en las características generales hace tiempo, ¿ya? Dijimos que el tema de viscoelástico significa eso, que un flujo cuando, en general, un fluido cuando fluye, hemos dicho reiteradas veces que friccionan la molécula, se produce un efecto de resistencia al flujo y eso es lo que cuantifica la viscosidad, es lo que mide la viscosidad. Pero los polímeros y en general los no newtonianos, aparte de que son, por un lado, macromoléculas, y moléculas gigantes, la fricción es mucho mayor. Por eso es que ese efecto de resistencia que se genera contra el flujo del material es mayor también, ¿no? Pero además las moléculas, ¿no? Según de acuerdo a todos los estudios que no solamente fluyen y se friccionan, sino también se deforman, rotan y hacen una serie de movimientos mientras se desplazan. Entonces todo eso genera una serie de fenómenos raros realmente. Se decimos raros porque no ocurren en los fluidos normales, pero en realidad en estos fluidos eso es lo normal. Entonces la ciencia lo que ha tratado de explicar a través de esta área llamada la reología es ese comportamiento, ¿no? Y ahora que estamos hablando ya de las mezclas en la cual el comportamiento del flujo se complica más porque tenemos dos o más materiales diferentes, ¿no? Entonces es más relevante todavía el aspecto del flujo, ¿no? Por eso decíamos ayer, ¿no? Que esto es parte del estudio de las propiedades. En el caso de los polímeros solo lo hemos mencionado en las características generales y hemos hablado bastante de eso, ¿no? Pero ahora en las mezclas no puede ser la excepción, pues aquí con mayor razón. El comportamiento reológico es más típico todavía, ¿no? Entonces cuando comentamos esto dijimos que al final lo que hace la ciencia es estudiar esos diversos comportamientos que observa en los fluidos no newtonianos y eso lo mide o lo estudia a través de las llamadas propiedades, ¿no? Las propiedades, ¿qué cosas son finalmente? Son una forma de expresar un comportamiento, ¿no? La ciencia define de manera arbitraria, ¿no? Que tal comportamiento se llama de tal forma y se mide de tal forma y explica tal cosa. Eso es al final de cuentas, ¿no? Es un conocimiento que el mismo hombre ha definido de manera relativa para explicar algo, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos hablando de reología y es flujo, la primera propiedad que surge es la viscosidad, ¿no? Pero este tema sí lo hemos mencionado bastante, junto con el esfuerzo cortante, a través de la ley, ¿no? La ley que relaciona al esfuerzo con la viscosidad, ¿no? Que comenzó con la ley de Newton, el caso más simple, que es para fluidos newtonianos. Pero esa relación que hay es compleja, entonces la viscosidad pues cambia de diferentes maneras en los no newtonianos, ¿no? Ya recordamos, pseudoplástico, cuando un fluido es sometido cada vez a mayor flujo, va bajando, perdiendo su viscosidad, se va volviendo menos viscoso. Los contrarios, que son los dilatantes, que son los fluidos que cuando son sometidos a más esfuerzo, o en este caso las mezclas que son sometidas a más flujo, aumentan la viscosidad, y aquí es frecuente eso, dado que los componentes de la mezcla pueden ser uno que sea pseudoplástico y el otro no, entonces pueden resultar comportamientos inesperados acá en cuanto a la viscosidad. ¿Ya? Después tenemos el plástico de Bingham, que normalmente son estados de emulsiones poliméricas, ¿no? Después tenemos la tixotropía y la antitixotropía, que son comportamientos pseudoplásticos y dilatantes respectivamente, pero en función del tiempo además. Entonces todo eso aquí se complica más, ¿eh? Entonces ya no voy a repetir eso, simplemente recordar que aquí este aspecto es el primerito de todo, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Pero decíamos ayer que hay una serie de fenómenos o de comportamientos que se observan en los polímeros y en los no newtonianos en general, en la medida que uno los va sometiendo a diferentes formas de flujo, ¿no? Por ejemplo, decíamos ayer el hinchamiento del extruido, que este es un fenómeno muy conocido, muy popular entre la gente que maneja y manipula los polímeros en planta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una molestia, es un problema realmente que hay que evitarlo, porque si no, se daña el producto. ¿Y en qué consiste, no? Decíamos ayer que extruido es un término que viene del verbo extruir, y extruir significa hacer pasar a presión o con fuerza a algún material por una zona estrecha. En general, hacer pasar algo por una zona estrecha, pero a presión, con fuerza. Ese es extruir. ¿Ya? Entonces, cuando decimos el hinchamiento del extruido, es algún producto, en este caso el polímero, que va a ser sometido, va a ser pasado por una geometría estrecha a la fuerza, digamos con presión o con fuerza, y una vez que pasa la zona estrecha, se dilata, se hincha, ¿no? Es el efecto Varus. Y es lo que mostramos gráficamente ayer acá, en diferentes formas, ¿no? En realidad hay unas cuantas formas, porque esto ocurre de diferentes formas en el procesamiento de los polímeros y de las mezclas. ¿Por qué? Porque a la hora que hay que ingresar el material a la maquinaria,
normalmente, como vamos a ver eso más adelante, ¿no? El polímero o la mezcla de polímeros van a ser sometidas a presión y a temperatura, por un lado, ahí nomás ya están tensionadas con la temperatura, pero a la hora de que formen el producto, cualquiera que fuera, y estamos hablando de procesos de inyección, de moldeado, como se mencionan, ¿no? Como vamos a mencionar más adelante, inyección, moldeado, termoformado, extrusión, ¿no? Ahí van a pasar por zonas estrechas. En la medida que al fluido, si es termoplástico, lo voy derritiendo, lo voy comprimiendo, sometiendo a esfuerzos para que pase por regiones geométricas, como por ejemplo esta zona, ¿no? La zona estrecha que vemos acá, en la parte de arriba, ¿no? Esto puede ser un orificio, por ejemplo, ¿no? O puede ser una zona pequeña en general. Entonces el polímero que viene en una cantidad es obligado a pasar acá. Y fíjense, tiene que ser con una fuerte presión porque esto es altamente viscoso y esto no pasaría fácilmente. Entonces pasa y una vez que pasa se dilata, se hincha y se deforma. Y este es el problema. Porque si yo estaría, por ejemplo, imagínense que esta sección de acá, que está señalada entre flechas, es una sección circular, ¿ya? De algunos milímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa estaría formando pasando por acá yo? Una varilla, una estructura cilíndrica. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, es para hacer algunas varillas plásticas así. Y si yo no hago nada una vez que pasa la sección, esto se dilata y se deforma y se malogró el producto. Entonces, el hinchamiento del extruido siempre tiene que ser combatido una vez que pasa la zona estrecha. ¿Y cómo se hace? Jalando, estirando acá. ¿Ven? Hay algún dispositivo de estiramiento acá y evita que apenas está saliendo, se dilate. De inmediato es jalado, ¿no? Entonces mantiene la forma. Y ese es un problema, porque si no hay este dispositivo, se malogró todo. Y eso pasa en múltiples opciones. Así como hablo de una varilla cilíndrica, puede ser en un sistema cilíndrico chiquitito, que esté en orden de micrones o fracción de milímetro. O sea, estamos hablando de un orificio aquí en la figura derecha. ¿Ven? Entonces, miren, el polímero va a ser pasado por orificios, y este es el principio de la formación de los filamentos sintéticos. Entonces, una masa polimérica que está en un tanque acá y es sometida a fuerte presión para que pase por orificios y forma los filamentos. ¿Ya? Este es un proceso muy interesante que lo vamos a conocer en el capítulo de procesamiento. ¿Ya? Entonces, si yo no hago nada, a pesar de que se trata de una estructura cilíndrica muy chiquitita, que es fracción de milímetro, igualito, sale por haber sido extruido, sometido a una zona estrecha, se dilata y se hincha. Entonces el filamento se malograría. Entonces, ¿qué se hace? En la hilatura, este dispositivo tiene a continuación un sistema de estiramiento. El filamento es jalado, ¿sí? Para que mantenga la forma. Y a la vez una vez que ha salido, tanto en este caso de la izquierda como acá, una vez que va saliendo, se va enfriando. Entonces, de lo que estaba fluido se va solidificando. Entonces aprovecho, estiro para evitar el hinchamiento del extruido y enfrío y solidifico a la vez. ¿Ven? Entonces, estas formas son muy variadas, ¿no? Estoy hablando acá de dos formas cilíndricas, una más grande para varillas y otra para filamentos. Pero también puede ser otras geometrías, como decía ayer. Esto puede ser una ranura, una rendija, así de un cierto ancho. Entonces el polímero pasa por la ranura, que puede ser fracción de milímetro. ¿Y qué cosa voy a sacar acá? Una película, un film. ¿Ve? Y según el grosor de la ranura, puede ser desde un film muy delgadito hasta un film de fracción de milímetro, o puede ser una película ya de más de 1 milímetro, o inclusive de varios milímetros, ya puede salir una plancha, ¿se dan cuenta? Y igualito, pasa por la zona estrecha, ¿no? Porque esta geometría que está al lado izquierdo es mucho más grande. Al momento que el polímero es obligado a pasar bajo presión, está siendo extruido, al salir se dilataría. Entonces el film, la película, la plancha, lo que fuera, se deformaría y se pierde el producto. Entonces ahí viene el sistema de estiramiento que lo jala y impide el hinchamiento del extruido. Como le digo, este fenómeno se presenta en diferentes tipos de procesos. Esta máquina que ven acá, que la vamos a presentar más a detalle, esto es lo que se llama la extrusora. Esta operación es la extrusión. ¿Ven? Entonces aquí mírenme qué se hace. Una masa polimérica, un producto polimérico sólido, es alimentado a la máquina, y esta máquina tiene un sistema de trituración y fusión a la vez. Entonces este es una especie de tornillo sin fin que va girando, entonces da la sensación de movimiento y que hace avanzar hacia lo derecho. Y el polímero entra y esto está caliente, a una temperatura alta. Entonces va siendo derretido y con el movimiento del helicoidal que hay acá del tornillo, va siendo triturado, va siendo mezclado y homogenizado a su vez. Y a medida que va avanzando, ¿no? Va siendo derretido completamente y va siendo homogenizado cada vez más. O sea, cuando llega al extremo está como una masa fluida completa y pasa
por una zona pequeña, acá hay una extrusión, ¿ve? Y acá puede pasar a un molde. Después, esta operación puede estar enlazada con otras y sirve para diferentes procesos de fabricación, como lo vamos a ver, pero acá hay una extrusión. Entonces, esta masa que sale acá, si va a pasar a un molde, donde yo quiero formar, por ejemplo, una película o un tubo, ¿no? Igualito, el polímero vuelve a pasar por zonas estrechas donde nuevamente se generan las condiciones del extruido, ¿eh? Y una vez que sale ya formado el producto, si no hago nada, se malogra, porque se dilata, se produce el hinchamiento. Es un fenómeno, digamos, muy molestoso, pero fácilmente controlable, ¿no? Con el estiramiento. ¿Eh? Entonces, en múltiples ocasiones, entonces en las mezclas poliméricas, este es un dolor de cabeza, pues, porque ocurre mucho más, cualquiera de estas propiedades que ven acá, ocurren mucho más fuertes que los polímeros normales, simples. ¿Ya? Entonces, es un aspecto importante de las propiedades entender esto. Ahora, es meterse este campo, ¿no? Es un campo, yo diría, como yo le digo a veces a los alumnos, es un terreno minado, ¿no? Porque es un área especial del flujo de fluidos, pero mucho más complejo, porque se trata del flujo de fluidos no newtonianos. Eso es la reología, ¿ven? Lo mismo, miren, la viscosidad elongacional, como su nombre dice, viscosidad, estamos hablando de la resistencia al flujo, pero elongacional, o sea, una resistencia al flujo cuando un flujo está ocurriendo bajo elongación, cuando un polímero está siendo jalado, elongado. Esto ocurre también en diferentes procesos de tratamiento. Una vez que, imagínense, yo regreso a esta figura, ¿no? Una vez que el fluido pasa, ¿no? Yo lo jalo, acá lo estoy jalando para evitar nomás el hinchamiento del extruido, pero yo puedo estar jalándolo más de la cuenta, elongándolo, estirándolo, porque de repente esa varilla que sale acá, que saldría de un cierto diámetro, ¿no? Yo hago el estiramiento para mantener el mismo diámetro y evité el hinchamiento del extruido, pero he mantenido el mismo diámetro. Pero a su vez puedo jalar con más intensidad, no solamente para evitar el hinchamiento, sino para reducir el diámetro, para adelgazar la varilla, hacerla de menor diámetro. Ven, ahí estoy haciendo un flujo con elongación simultánea. Ahí se desata o se presenta esta propiedad de la viscosidad elongacional, que va a significar la resistencia al flujo que va a haber, pero bajo elongación. Ven, es, como decía, un caso particular de viscosidad, pero que interesa a la reología en ciertos procesos, porque se ha encontrado que esa viscosidad elongacional representa parte del comportamiento del fluido. ¿Ven? Entonces ya nos vamos así, poquito a poquito, les voy dando idea a dónde nos vamos metiendo, ¿no? En qué tipo de flujos estamos, flujos complejos, pues. ¿Por qué? Porque los fluidos son complejos. Entonces, estas llamadas propiedades son manifestaciones de esos comportamientos extraños, raros, complicados que tienen estos fluidos, ¿no? Los esfuerzos normales, por ejemplo. Este es quizá el más temido por todos, ¿no? Por la ingeniería. Sin embargo, se combate, ya tienen solución. ¿Por qué? Porque son, como dice, son esfuerzos, son fuerzas que se producen al interior de los materiales. ¿En qué condiciones? Cuando hay flujo también, ¿ya? Pero son fuerzas raras, diversas, ¿ya? Que la reología las sigue estudiando hasta el día de hoy y no las termina de entender a todas hasta el día de hoy. Pero las ha tratado de resumir en dos tipos. Las ha clasificado en dos grupos. Una que le llama la primera diferencia de esfuerzos normales y la otra le llama la segunda diferencia. Le han puesto ese nombre. Pero ¿qué cosas son? Son fuerzas especiales que ocurren. Y miren cómo se manifiestan, ¿eh? Este esquemita que tienen al final acá. Esto ha generado un fenómeno que se llama el efecto, o el fenómeno Weissenberg, ¿no? Que lo vamos a comentar también más adelante, y que ocurre en un flujo rotacional, cuando hay agitación. O sea, yo estoy agitando acá una solución polimérica o un polímero derretido a temperatura, lo estoy agitando. En esas cosas, entonces solamente flujo rotacional, no en flujo longitudinal, ¿ok? Entonces, cuando yo hago eso, por la naturaleza no newtoniana que tiene, y dependiendo, pues, qué tipo de no newtoniano es, ¿no? Si es dilatante, tisotrópico, plástico de Bingham, cualquiera de ellos, ¿ah? Y sabiendo la familia química además, y aquí intervienen todos los aspectos del polímero, ¿no? Familia química, tipo de estructura, ¿no? Porque puede ser lineal o ramificado, o puede tener isomerías diversas, encima el peso molecular, de qué magnitud de peso, todo eso va a definir la magnitud de este fenómeno. Y lo que ocurre es lo siguiente, que cuando yo agito, miren, al lado izquierdo, en este cuadro blanco, al lado izquierdo, el recipiente de la izquierda es un fluido newtoniano, ¿no? Ustedes conocen este fenómeno, que cuando agitan un líquido se va formando una superficie así inclinada hacia el fondo, ¿no? Se va formando una especie de parábola acá. Y mientras más agito, esto va aumentando, hasta que hay un punto crítico, ¿no? Que si yo paso ese punto crítico, el fluido sale disparado del tanque de repente. ¿Se acuerdan cómo se llama ese punto? ¿Lo recuerdan o no?
El punto ese mínimo que define la profundidad, digamos, hasta donde llega el fluido acá, a medida que yo voy agitando. ¿Se acuerdan o no? Esto se ve en cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan o no? Cuando yo voy agitando, a medida que voy subiendo la velocidad de agitación, se va formando así una hendidura que va profundizándose a mayor flujo hasta que llega a un punto límite máximo, y si yo excedo eso, el fluido se sale por los extremos, por los bordes. ¿Y cómo se llama ese punto más profundo, mínimo, al que llega el fluido? Ese es el vórtice, pues. ¿Se acuerdan? Pues el vórtice marca la altura, la profundidad máxima hasta donde yo puedo llegar a una cierta agitación antes de que el fluido salga expulsado hacia afuera. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahí? Lo que está ocurriendo internamente en el fluido newtoniano es que acá hay una pugna entre fuerzas. Cuando yo agito se producen fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Unas jalan hacia adentro, ¿no? Y otras jalan hacia afuera. Entonces, como se va formando esto y al final, si yo venzo eso, se sale el fluido, quiere decir que si yo excedo ese límite de rotación o de flujo, hablando en general, ese límite del flujo de velocidad, ¿no? La fuerza externa que bota, ¿cómo se llama esa? ¿Centrífuga o centrípeta? ¿Ah? Esa fuerza que bota hacia afuera. Centrífuga. La centrífuga logra vencer a la otra, ¿no? Mientras está formándose la hendidura, está venciendo siempre, pero no logra, digamos, excederla como para lanzar al fluido. Pero cuando yo paso el vórtice, ya se produce el fenómeno. Es una pugna entre fuerzas centrífugas y centrípetas. Pero en los polímeros, la cosa, miren lo que sucede. Ustedes empiezan a agitar y miren, pasa todo lo contrario. El fluido se va yendo hacia el medio y va trepándose por el eje y como esto es muy viscoso, pegajoso, es como una melcocha derretida, se va pegando y se va enrollando acá. Y como lo pueden ver en la vista de abajo, miren, esto de acá, por ejemplo, puede ser una pintura, o puede ser una suspensión, un pegamento, cualquiera. La cosa es que es una suspensión, una emulsión polimérica, ¿ya? O puede ser tranquilamente una miel de abeja. ¿Se acuerdan? Entonces te la empiezan a agitar y miren lo que va pasando, cómo el fenómeno, cómo se va manifestando. Y si esto aumenta en velocidad, se va notando como el lado derecho. Y, claro, va a depender de qué, de las características del material, si esto está concentrado, si es de alto peso molecular, depende qué polímero sea, qué tipo de estructura esté, todo interviene acá. Entonces es un fenómeno variable. Y es exactamente al revés del fluido newtoniano. ¿Qué es lo que ha explicado esto? Porque esto les ha roto la cabeza años a los investigadores para tratar de entender qué cosa es lo que pasaba acá. ¿Ya? Y Weisenberg, que fue un investigador alemán, fue el que lo estudió, lo caracterizó y lo explicó, el fenómeno incluso con ecuaciones matemáticas. Y es un fenómeno complejo. Y ahí fue donde aparecen estas propiedades llamadas los esfuerzos normales, que son fuerzas, ¿no?, que se van generando acá al interior a medida que yo roto, van apareciendo diferentes tipos de fuerzas que son producto de las fricciones que se generan entre las moléculas, las cadenas de diferente tamaño. Y a esas les han llamado las fuerzas normales o esfuerzos normales. ¿Ven? Entonces empiezan a pugnar entre ellas y el resultado es ese, que en algunos casos, mejor dicho, el resultado es ese, que según la naturaleza van venciendo las fuerzas que botan hacia el interior del fluido, o sea, hacia el medio. Y por eso es que se va a producir. Y el resto ya es un fenómeno físico. Las fuerzas impulsan al fluido acá y como el fluido es pegajoso, viscoso, se pega, se va enrollando y miren lo que va haciendo en el eje. Acá lo estamos viendo en un agitador de laboratorio. Pero si esto ocurre en un tanque de 4 metros, ¿no?, por 1,5 metros, 2 metros de diámetro, donde pueden tener adentro 4 o 5 metros cúbicos de fluido, o 5 toneladas de masa de polímero, esto es terrible. Porque el eje del agitador, que es un eje muy potente, que es un eje, en un tanque así grande de planta, el eje tranquilamente puede medir 2 pulgadas o más de diámetro. Y muchas veces es de aleaciones costosas, de acero inclusive, ¿no? Entonces, si el fluido se trepa acá, ¿no?, ¿qué hago? A ver, ustedes qué miran, ¿cómo salvo el problema acá? Reduciendo la velocidad, profe. Claro, exactamente, reduciendo la velocidad, pero de repente eso es lo que no quiero porque necesito mezclar. Pongamos que tengo un caso de una polimerización, que esta puede ser una polimerización de emulsión. No puedo disminuir porque malogro la polimerización. Otra es, si estoy mezclando, disminuir la velocidad, no me va a salir bien la mezcla. Entonces, una con otra, yo sé el riesgo. Entonces, pero la solución para frenar el problema es disminuir la velocidad. Pero no se olviden que esto está ocurriendo probablemente a temperatura. Porque para que un polímero se disuelva, necesita temperatura. Es decir, estamos hablando de un termoplástico, porque un termorrígido no se disuelve fácilmente. ¿Se dan cuenta?
Entonces estamos acá hablando, ¿no?, de un tanque donde hay temperatura. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo me saco el problema? Como dicen, claro, disminuye la velocidad, pero ya si el fenómeno no ha empezado, podrá disminuir el fenómeno, pero lo que está pegado acá se va a quedar pegado, porque así ocurre, se queda pegado. La otra opción, ¿qué es? Bueno, pues parar, ¿no? Detener el proceso para hacerlo de otra forma. Pero para detener, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfriar. ¿Se dan cuenta? Porque esto está caliente, pues está sobre 100 grados tranquilamente. O sea, parar la velocidad y enfriar. Y si enfrío, ¿qué pasaría con la masa polimérica? Estamos hablando de un termoplástico. ¿Qué pasa si esta masa que está a temperatura la enfrío? Se pone más Se duro. pone más dura y va a tender a regresar hacia un estado sólido. De repente no llega a ser sólido, pero se va a volver más dura, se va a comprimir porque bajo la temperatura, pues, ¿no? Y puede acercarse a un estado que se parece al sólido, mucho más viscoso. ¿Y qué pasó con el eje? Se me malogró porque al enfriarse esa masa que estaba pegada, adherida al eje, se queda así, pegada al eje. Y lo único que me queda es simplemente cambiar de eje. Malogré el eje de agitación. Y según la magnitud, como ocurre esto, hasta me puede malograr el motor del agitador. Y puedo perder todo un implemento importantísimo que ocurre en un tanque o un reactor, que es el sistema de agitación. Entonces, la consecuencia es nefasta acá. Este problema hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Con la misma lógica de los fluidos newtonianos. ¿Qué cosa pongo yo para evitar el vórtice acá? ¿Qué cosa se instala en un tanque, por ejemplo, donde yo voy a agitar para que no se forme el vórtice? ¿Baffles? Los baffles, los deflectores, que son unas plaquitas, ¿no? Así, a lo largo de la altura del tanque, se ponen así una cantidad en todo el borde. ¿Y esas placas qué hacen? ¿Qué papel juegan? Que las fuerzas que empiezan a pugnar, en este caso centrífugas concentrifugas, se cortan, empiezan a actuar, pero cuando van acercándose al radio, pum, se cortan por la presión y se elimina el problema. ¿Ven? Igualito va a pasar acá. Yo pongo los deflectores, así, y va a jugar el mismo papel, porque los esfuerzos normales que van a empezar a pugnar acá, que van a tratar de jalar al medio, se van a eliminar, se van a cortar con la presencia de estas varillas metálicas que hay, ¿no? ¿Ven? Igualito. Entonces, todo el sistema de agitación, en un reactor o un tanque de mezcla, lo que fuera, siempre tiene que tener sus baffles. Acá. Este fenómeno es muy molestoso y puede ser trágico. No es peligroso, porque acá no va a haber explosión, nadie se va a morir acá, pero simplemente puede ser sumamente costoso por las pérdidas que puede ocasionar. Esa es otra expresión de este problema, y estos esfuerzos normales siempre van a ocurrir en flujos rotacionales. Y hay muchísimos flujos rotacionales que se presentan en el procesamiento y en las polimerizaciones mismas. Porque el reactor mismo, ¿qué cosa es? Es un tanque con un sistema de agitación donde yo voy a estar agitando. O sea, siempre estoy con la sombra de que pueden ocurrir estos esfuerzos. ¿Ven? Cosas raras que todo esto no ocurre en un newtoniano de ninguna forma. Viscosidad elongacional, ni sueño yo un fluido newtoniano, si la viscosidad es constante, ¿no? Esfuerzos normales no existen en los no newtonianos. Estos módulos ahora, para hablar de este último, los módulos de absorción de energía y disipación de energía. Miren, la disipación calorífica existe en todo tipo de fluido. ¿Y esto es producto de qué? De la misma viscosidad. Porque cuando un fluido fluye, yo bombeo, por ejemplo, un fluido, incluso puede ser newtoniano, un líquido, un solvente, lo que fuera, hay fricción molecular, aunque sea pequeñísima. Si yo pudiera apreciar el fluido microscópicamente, voy a ver cuando las moléculas del fluido están fluyendo por la tubería, las moléculas se están chocando, friccionando, y ese efecto de fricción es el que genera esa resistencia al flujo. Eso es lo que mide la viscosidad. ¿Ven? Y a la vez, como ocurre eso, porque ahí estamos hablando de la viscosidad, producto de ese fenómeno de fricción y de viscosidad, se genera un calor, la fricción genera calor, y ese calor ¿hacia dónde sale? Hacia afuera, se disipa hacia el exterior. Por eso le llaman también disipación calorífica de energía. Entonces es un fenómeno mixto. Por un lado, la fricción molecular que genera la viscosidad, que es la verdadera causa, y como consecuencia de esa fricción, no solamente hay resistencia al flujo, sino generación de calor que sale al exterior disipado. Por eso es en la ciencia del flujo de fluido se lo conoce como la disipación calorífica o disipación viscosa, le dicen así. Y eso ocurre en todo fluido. Claro, cuando el fluido es de baja viscosidad, ese fenómeno es pequeño y casi a veces ni lo notamos. Pero cuando el fluido es de alta viscosidad,
esa disipación calórica ya se nota y se va a apreciar claramente con una elevación de la temperatura del fluido. Si yo le pusiera sensores o termocuplas muy sensibles, voy a notar. En algunos casos puede ser de algunos grados de temperatura. Entonces, ese por un lado ocurre. En los polímeros, esa disipación de energía es muy fuerte, ¿ya? Pero a su vez ocurre lo que no ocurre en los newtonianos, ocurre también absorción de energía. Y esta es una propiedad muy extraña que ha sido estudiada y tiene múltiples explicaciones, pero que la entienden solamente los físicos, los químicos puros, ¿no? Realmente, porque habría que ver cuán correctas esas son interpretaciones. Pero el hecho es que el fluido, mientras fluye, si es no newtoniano, o sea, de viscosidad variable y de alta viscosidad, ¿sí? Por un lado absorbe energía y por otro lado, por la fricción, produce calor que la disipa externamente, las dos cosas a la vez. Entonces, ante esa situación, que no ocurre en un newtoniano, porque en un newtoniano ocurre solamente la disipación, han definido estas dos propiedades, ¿no? La fracción de energía que absorbe, que le llaman el módulo de absorción, y la disipación, que le llaman el módulo de disipación, y se llama así eta prima y eta segunda, ¿no? Y hay una relación entre ambas. Y después con los estudios más avanzados se ha encontrado, ¿no?, que hay una relación matemática entre estas dos, que es el cociente entre E prima y E segunda. Ese cociente entre E prima y E segunda se llama la tangente delta, que es otra propiedad reológica, que también tiene su interpretación. Entonces, según cómo ocurra cada una y la relación entre ambas, se han ido entendiendo los diferentes comportamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes muestran mucha absorción de energía? En general, los pseudoplásticos. Y mientras mayor es el peso molecular, los pseudoplásticos, ¿ya? También los dilatantes, pero los pseudoplásticos más, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿quiénes disipan mucha energía? Los elastómeros, por ejemplo, más que cualquier termoplástico. Entonces, esta relación entre E' y E segunda es variable entre los diferentes tipos de polímeros. ¿Y en qué repercute eso? En el diseño de equipo. Porque si yo sé que estoy haciendo fluir, bombeando, por ejemplo, un polímero, y tiene que estar en estado fluido, porque no lo puedo bombear. Eso significa que si es un termoplástico, lo tengo que haber fundido o estar en solución para que esté en estado fluido. Y lo estoy bombeando, tengo que tener en cuenta que esta absorción de energía y la disipación me va a alterar la temperatura en el flujo. ¿Ya? Si no es mucho, no va a afectar mucho, pero si a esto molesta, esto va a afectar en el diseño de los equipos, tanto para la bomba como para las tuberías mismas. ¿Ven? Entonces, todo esto tiene su repercusión y esto lo sabe muy bien la industria o la ingeniería a la hora que manipula todos estos polímeros. ¿Ya? Y estas son algunas de las más representativas, porque la lista es más larga, hay por lo menos el doble más de propiedades reológicas. Y por otro lado tenemos los diferentes tipos de deformaciones que se van produciendo, ¿no? Esta es un poco la consecuencia, pero también para la reología, como son manifestaciones de comportamientos, son propiedades reológicas. La deformación elástica, por ejemplo. Esto es algo que en la ciencia de los materiales y en el tema de la resistencia de los materiales se lo conoce simplemente como la elasticidad, ¿eh? Que es cuando yo someto a un fluido, a un esfuerzo, incluso a un sólido, lo someto a un esfuerzo, se deforma. Ya sabemos, eso es lo que se llama la plasticidad, la capacidad que tiene un material de deformarse frente a esfuerzos. Entonces, cuando yo lo bombeo, lo estoy sometiendo a un esfuerzo, a una fuerza de presión. Igualito se deforma, y los polímeros mucho más, como hemos dicho, fluyen y se van deformando las moléculas y van rotando. Pero aquí cuando hablamos de deformación elástica, significa que si yo cortase el flujo o cortase la fuerza causante de la deformación, el fluido tiene la tendencia a recuperar su forma. Y en los polímeros, por lo menos varios grupos de ellos tienen un alto porcentaje de posibilidad de recuperar mucho su forma. Y eso es lo que se define en la ciencia de los materiales en general, como la elasticidad, la capacidad de recuperar la forma luego de un esfuerzo deformante. En los polímeros esto es muy manifiesto también, pero le llaman deformación elástica, porque un polímero solo por fluir ya tiene tendencia a deformarse, un no newtoniano. Entonces, ¿cuánto recupere esa forma? Esto interesa, ¿por qué? Porque si yo estoy haciendo fluir un polímero dentro de una maquinaria a presión y lo estoy deformando al polímero, a la hora que pasa por la maquinaria para formar un producto, va a ser importante saber cómo se va a manifestar el producto una vez que sale de la maquinaria. Ahí va a haber hinchamiento del extruido, ¿no? Pues tengo que estirar para evitar el hinchamiento, pero por otro lado yo sé que tiene tendencia a recuperar forma el material. Esto lo voy a explicar más en el procesamiento, porque esto es bien importante, bien interesante. Entonces, tiene una particularidad muy notoria en los polímeros, a diferencia de los no newtonianos. La deformación de cortes, cuando existen fuerzas tangenciales, fuerzas de corte, de cizalladura.
¿no? Entonces, los polímeros, un material sólido que yo lo someto a una fuerza tangencial se deforma, ¿ven? Tiene una deformación de corte, pero en los polímeros esto es más sensible, porque los polímeros comparativamente a metales o a otros materiales como cerámicas, ¿no? Necesitan menos fuerza tangencial para deformarse, o sea, son más deformables en general. Entonces, la deformación de corte se mide también. Hay procesos en los cuales los polímeros, al momento de ser fabricados en la maquinaria, productos de polímeros que son hechos en maquinaria, van a sufrir fuerzas de corte. O polímeros que ya una vez fabricados en productos, por su uso que tienen como producto, van a estar sometidos a esfuerzos cortantes. Por ejemplo, mírenme, ustedes que conocen, una caja donde yo pongo botellas, como las botellas de cerveza, por ejemplo, esas cajas que todos conocemos, una caja media guinda, es así, donde vienen 12 botellas, ¿no? Ustedes han visto cuando, alguna vez tienen que haber visto cuando un camión está transportando y está descargando botellas, ¿no? Están llevando a un almacén. Ustedes han visto cómo las tratan esas botellas, ¿no? Las bajan, las arrastran, las patean, las empujan así, sobre el piso, muy poco las cargan así, las empujan. Entonces, ese plástico de esa caja está sometido fuerte a fuerte esfuerzos tangenciales y se producen fuertes, ¿no? Esfuerzos de corte. Entonces, si el material no está preparado, ¿no? Para resistir eso, va a sufrir mucha deformación de tipo fuerza de corte, tipo tangencial. Entonces, esto hace pensar que según el uso que va a tener, el material tiene que ser preparado, entonces tiene que ponerle aditivo, pues, para que resista este tipo de deformaciones. ¿Eh? Y la recuperación a la deformación, que es una fracción de la primera propiedad de formación elástica, que es solamente el aspecto cuando yo veo ya una vez que sometí un esfuerzo al polímero y corto el esfuerzo deformante, cuánto se recupera la deformación. Esa recuperación se mide en porcentaje. ¿Ya? En general, la deformación y la recuperación a la deformación se miden en porcentaje. Yo tengo una longitud inicial del producto y veo luego de la deformación cuánto ha aumentado la longitud. Por ejemplo, si medía L y ha aumentado 60%, quiere decir que la deformación ha sido 60%. Y si de ese 60%, una vez que corto la fuerza, recupera el 50%, ¿no? Quiere decir que ha recuperado 50 sobre 60. Eso daría más o menos 80 y tanto, 86% de elasticidad. ¿Ven? Así se mide la propiedad. Entonces, estas deformaciones entran a tallar más en el estado sólido más que todo. ¿Ya? Y va a ser al momento que yo fabrico un producto en la maquinaria y ya está en estado sólido, o el producto polimérico en estado sólido que está siendo usado ya. Pero al final de cuentas son propiedades porque son expresiones de comportamientos. Entonces, en las mezclas poliméricas esto es tremendo, ¿eh? Porque, por ejemplo, que comentaba yo, el efecto Weissenberg, si es una pintura, acá hay varios componentes, acá hay una mezcla. Puede ser un polímero con aditivos. Entonces hay una mezcla, aunque no sea mezcla de polímero, pero es de polímero con aditivos, y muchas veces los aditivos son polímeros. Por ejemplo, el alcohol polivinílico es un aditivo de muchas polimerizaciones de emulsión. Entonces acá hay una mezcla polimérica. ¿Se dan cuenta? O cuando estoy mezclando dos polímeros, para hacer una mezcla polimérica. ¿A qué quedo acá? Tengo dos polímeros, pues. Mezcla polimérica. Entonces todo esto se produce. Cuando voy a extruir esta materia prima puede ser una mezcla polimérica, entonces estoy hablando del linchamiento del estudio de mezclas poliméricas. O filamentos sintéticos que se hacen de mezclas poliméricas, muchísimos filamentos sintéticos. No solamente para el campo textil de la vestimenta, sino para cualquier uso. Y cuando yo estoy fabricando en la extrusión cualquier producto, puede ser para cualquier cosa, que puede ser tuberías, perfiles plásticos, recipientes, ¿no? Films, estructuras bidimensionales, una serie de cosas. Puede ser, ¿verdad? Bien, entonces con eso cierro el tema y solamente ya la parte final del capítulo, que es como un resumen de ideas sobre todo lo que implica el tratamiento de las mezclas, pues, ¿no? Hay un aspecto del cual no he hablado mucho yo acá, porque si ustedes ven cuando hemos mencionado las propiedades, ¿no? El tema de las propiedades acá, hemos hablado de qué depende de las propiedades y hemos presentado algunas correlaciones que han sido, ¿no? Esta es la fórmula general para predecir el valor de la propiedad, ¿no? Pero acá, cuando hablamos de estas ecuaciones, me refería a la viscosidad. Tengo una propiedad que se entiende como propiedad de flujo, ¿no? Por lo que ya sabemos qué significa. ¿Se dan cuenta? Pero no he hablado mucho del aspecto químico. Esto es básicamente del flujo mecánico o propiedades físicas, como el hinchamiento del extruido, por ejemplo. Este es un comportamiento físico, una manera
manifestación en estado físico, porque cuando digo si paso por acá y se deforma, estoy hablando del aspecto físico del material. Y como esto es jalado para que no se deforme y se va a enfriar, ya está adquiriendo el estado sólido poco a poco esto. Aquí en el filamento o acá abajo. Entonces estamos un poco aproximándonos al estado sólido generalmente, ¿ya? Entre estado fluido y estado sólido. Pero estamos hablando en todo caso, pues, de aspectos físicos, ¿se dan cuenta? Y el aspecto químico, la otra gran interrogante, ¿cómo se maneja el tema del comportamiento, las propiedades químicas acá? Bueno, las mezclas poliméricas se manipulan también, bajo la misma lógica, porque esta ley que hemos presentado acá, si bien no especifica mucho, generalmente se entiende en propiedades físicas y mecánicas, generalmente, pero se ha ido probando poco a poco y se ha ido encontrando que también representa en algunos casos en el aspecto químico. Estamos hablando acá, por ejemplo, resistencia al ataque de reactivos, al ataque ácido, al ataque alcalino, al ataque de agentes oxidantes reductores, por ejemplo. Y no casos más complejos como ya es el ataque por radiaciones, por ejemplo, la luz ultravioleta solar. ¿Se dan cuenta? Entonces, se han ido encontrando que esta ecuación en algunos casos va representando también el aspecto químico. Y por ahí la ciencia se ha ido también metiendo para investigar ese otro gran sector de propiedades, que son las propiedades químicas. Entonces, ese es todo un reto, porque todavía de eso, en honor a la verdad, hasta estas alturas del siglo XXI en que estamos, ya hay conocimientos, pero muy poco todavía. Si lo comparo con el caso de las propiedades físicas y mecánicas, es todavía muy poco. Pero uno de los retos que hay, el más importante, acá hay dos tipos de problemas, ¿no? Dos tipos de problemas en el aspecto químico. Uno, la resistencia al ataque químico, que es frente a ¿quién? A agentes químicos agresivos, como hemos dicho, los reactivos, ácidos, álcalis, etcétera, y las radiaciones, por un lado. Y por otro lado es cuánto resiste en el tiempo el producto, en este caso de la mezcla. O sea, hablamos del tiempo de vida, que es un aspecto muy poco discutido de los polímeros, incluso en los libros, en las mejores bibliografías, muy poco se toca el tema del tiempo de vida de los polímeros, lo que le llaman, ¿no?, el envejecimiento. Y ese tema está cada vez siendo más tratado, y hay bastante, bueno, digo bastante hasta el momento, pero relativamente bastante información que se va conociendo. Entonces, hasta se ha definido este concepto así, ¿no?, el tiempo de vida o envejecimiento del polímero. Y estamos hablando de plásticos, cauchos, sobre todo los que están en estado sólido, ¿ya? Plásticos y cauchos. Y mezclas poliméricas o copolímeros que estén en estado sólido. Yo le hago a ustedes la pregunta. Tanto que se habla hoy día del reciclaje y la contaminación de plástico. Ustedes agarran una bolsa plástica y hagan una prueba en un sitio de su casa, de repente, donde le caiga la luz solar, donde hay el aire, el ambiente y la luz solar, y dejen una muestra plástica ahí. De repente sobre algo, ¿no?, para que lo puedan observar. Por ejemplo, un pedazo de una bolsa plástica. O si tienen ahí una laminita de plástico, y pónganla ahí y déjenla al ambiente. A ver cuánto tiempo demora en que se vaya degradando. Hay test ya normalizados, estandarizados para ir midiendo y definir ese concepto del envejecimiento. ¿Cuándo podríamos decir que ese polímero está envejeciendo? Cuando empieza a cambiar ciertas propiedades. Igual que nosotros. El ser humano podríamos decir, ¿cuándo estamos envejeciendo? Bueno, ahí es más complicado, ¿no? Porque hay personas que pueden ser jóvenes, pero ya están envejecidas de mentalidad. Otras no, generalmente el envejecimiento se mide por el cambio físico, uno se va, ¿no?, se va arrugando más, se va poniendo canoso, se va reduciendo de tamaño, ¿no? El envejecimiento es progresivo, toma años, ¿no? En un plástico no toma años. En algunos casos extremos toma, no como se dice que dura 400 años, es mentira, eso no es así. Un plástico dura meses o algunos años puede durar nada más. Pero ¿cómo lo mido ese envejecimiento? Tendría que ir evaluando el plástico y viendo, por ejemplo, su comportamiento mecánico, cómo se va afectando cada mes, su resistencia a la tracción, por ejemplo, o su resistencia a la compresión. ¿Se dan cuenta? O una prueba de elongación, ya ahí voy midiendo. Otra, su impermeabilidad. El plástico en principio es impermeable y lo voy evaluando cada mes, 2 meses, 3 meses, si la impermeabilidad sigue siendo la misma. Van a ver que no. Y así ven, entonces ese tema está hoy día con mucho interés. ¿Por qué? Porque eso va a definir la vida y la duración de estos materiales.
Y como cada vez los polímeros han entrado a tallar y van compitiendo contra los otros materiales y los han ido desplazando, ¿no? Este es un punto crítico. Digamos que si algún talón de Aquiles, ¿no?, un punto débil tienen los polímeros, es el tiempo de vida, porque comparativamente son los que menos duran frente a otros materiales como los metales o las cerámicas. Pero, como hoy día hay superpolímeros, hay unos superpolímeros que duran años de años. Entonces, por eso es el interés. Y en las mezclas poliméricas es una de las metodologías para luchar contra el envejecimiento de los polímeros. ¿Cómo puedo evitar o reducir el envejecimiento o prolongar el envejecimiento del polímero? Mezclándolo con otro de mayor duración o más resistente, o poniéndole aditivos que lo van a proteger. ¿Y por qué? Porque si ese plástico yo lo hubiera puesto al ambiente, como le decía antes, ¿qué le va a pasar? La luz ultravioleta solar lo va a ir atacando. ¿Y eso qué cosa es? Radiación UV. Y eso poco a poco va haciendo su efecto lento, pero seguro. Y lo va a ir atacando. ¿Y cómo lo va a atacar? Va a ir atacando químicamente a las cadenas del polímero. Va a ir generando reacciones químicas. Y lo que va a formar son óxidos. Diferentes tipos de óxidos. Entonces, eso es degradación química, ¿no? Al final terminamos en ese término muy conocido llamado la degradación química, ¿no? Y degradación en un polímero, ¿qué significa? Si es lineal, el ataque a las cadenas del polímero y la ruptura. Y si es estructura, la ruptura de porciones o sea, la fractura de zonas dentro de la estructura del polímero. Esa es la destrucción del polímero. Y eso es lo que pasaría si es que ustedes dejan ese material expuesto al ambiente. Lo que va a demorar de repente buen tiempo. Depende de quién sea el polímero, ¿no? Y lo pueden ir notando con el afectamiento de sus propiedades. Entonces, por ahí la ciencia está que le da duro ahora, ¿no? Estudiando el tema del envejecimiento, Porque la idea es que mientras más vaya mejorando este aspecto, la competitividad que va a tener los polímeros va a ser cada vez mejor. Y van a ir desplazando cada vez más a los metales. ¿Ven? Bueno, con esto cierro el tema. Este es un tema ya, como pueden ver ustedes, de interés, ¿no? Sobre todo en las aplicaciones, ¿ya? Pero hay un trasfondo, pues, un tema termodinámico acá, como hemos visto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Porque con eso cerramos el capítulo. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando se degrada los plásticos o generalmente algunos objetos o materiales hechos de polímeros, ¿en qué se convertirían en sí? ¿O qué propiedades generalmente hacen con el medio ambiente? Ya, mira, ve, ahí justo vamos a hablar dentro de poco del reciclaje, ¿no? Los polímeros son, en su gran mayoría, como he dicho, compuestos orgánicos, ¿ya? Compuestos orgánicos. Entonces, claro, pero son familias distintas. Ustedes han visto la variedad de estructuras que hay en una poliolefina, qué cosas son polímeros de alqueno, básicamente, ¿no? Pero si hablo de una poliamida ya es otra cosa, o de un poliuretano ni hablar, ¿no? O un polisiloxano. Entonces, son mucha variedad de estructuras, pero son orgánicos al final de cuentas. Entonces, la ciencia, dentro de la química orgánica, que es mucho más antiguo que el campo de los polímeros, ha estudiado esos procesos de ataque químico del oxígeno, por ejemplo, sobre cualquier estructura orgánica. Porque el medio ambiente, ¿qué cosa es básicamente? Oxígeno. Porque el nitrógeno, que es el otro componente del aire, es inerte, no ataca. No le hace nada al polímero. Al contrario, hasta lo protegería, porque es una atmósfera inerte sobre el polímero. Pero el oxígeno es el agresivo. O en el oxígeno, en el medio ambiente, con tanta contaminación que hay hoy día causada por la industria generalmente, hay otros gases. Hay óxidos de azufre, hay óxidos de nitrógeno, que ya no es el nitrógeno, óxidos de nitrógeno, que tienen una estructura N o X en general, ¿sí? Y hay compuestos fluorocarbonados y un montón de cosas. Entonces, todos esos componentes han ido desarrollando una serie de reacciones, pero la más conocida es el ataque por oxígeno, que son reacciones bien complejas, ¿eh? Porque no solamente es una sola reacción, son sistemas de reacciones donde el oxígeno entra, empieza a producir, depende de qué grupo, encuentro un grupo carbonilo, CO, por ejemplo, CO con doble enlace, lo ataca ese. O si encuentro un puente C, enlace simple, oxígeno, y el oxígeno enlazado a otra parte, como un poliéter, encuentra el enlace, lo ataca por ahí. Entonces rompe cadenas y va formando productos de oxidación. No te puedo decir la fórmula porque hay una cantidad muy grande de ecuaciones que se pueden formar, pero todas se llaman reacciones de oxidación. ¿Te das cuenta? Por eso, así como pasa igualito con los plásticos, pasa con el ser humano. Dicen, una manera de combatir el envejecimiento, ¿cómo es? Evitar
los radicales libres, que son los que producen las oxidaciones. Entonces aquí lo que está ocurriendo es eso, viene el oxígeno molecular o el ozono, que sería peor, que está también en pequeñas dosis en la atmósfera, entran a estos puntos débiles de las cadenas poliméricas que son orgánicas y ¡pum!, atacan y generan estados radicales. Y esos radicales siguen reaccionando y van formando más y más cosas y al final terminan formando óxidos y otra cosa más. Son sistemas de reacciones muy complicados que pueden ser 20, 30, 40 reacciones a la vez que pueden desatar. Eso es lo que ocurre. Y estoy hablando solo de la atmósfera, ¿no?, que es el caso más común, porque como estamos hablando de un polímero que ha sido fabricado en un producto y el consumidor lo ha utilizado y lo desecha, ¿a dónde está expuesto ese producto? A la atmósfera, ¿no? O como ocurre realmente cuando lo mal desechan, que ese es el problema de la contaminación, digamos, de la actitud irresponsable del consumidor que desecha en cualquier lado el producto, entonces lo deja que esa descomposición ocurra en cualquier lado y en cualquier forma, y ahí es donde contamina. Pero no es porque el producto en sí sea peligroso, sino es por el mal uso que le han dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo te diría, ¿no? El ataque es químico, normalmente sobre las cadenas orgánicas, y al final, ¿en qué termina? En óxidos diversos, y también en residuos, ¿ah? Porque hay algunas formas que generan, hasta agua se forma a veces, fracciones de agua, pero lo más predominante son los derivados de óxidos, y esos son los contaminantes. Otra cosa es que yo diga qué tipo de ataques químicos tiene frente a un ácido, y eso son reacciones químicas específicas. Eso está estudiado también, pero depende también qué familia química es, porque el ataque de un ácido inorgánico sobre una poliolefina no es igual que un poliacrílico, o un polifluorocarbono, o un poliéster, no es igual. ¿Ves? Entonces se habla en general de degradaciones hidrolíticas ácidas y reacciones hidrolíticas alcalinas. Así, esos son los nombres que se usan. ¿Te das cuenta? A veces por darle el nombre a la reacción, pero cuando uno analiza qué cosa es lo que se está formando, hay uno va a ver diferentes cosas, ¿no? Porque estoy hablando ahora de ácidos, ¿no?, o de álcalis, pero si hablo del oxígeno molecular del aire, son óxidos generalmente. Y con algunos residuos orgánicos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que hay que ver cómo se maneja. Y ahí ya chocamos justo sin querer, estamos entrando como pasando al capítulo del reciclaje, ¿no? Ya el curso no nos da tiempo para... Yo estoy pensando en valor en un momento insertar un pequeño capítulo sobre el tema de la degradación polimérica. ¿Ya? Pero lo malo es que ese tema es muy grande y si lo voy a presentar va a tener que hacer una presentación muy, muy panorámica, nomás así, para que tengan una idea. Porque las formas de degradación son pero múltiples en los polímeros, diferentes formas. Tendría que hablar de degradación por reactivos químicos, degradación por oxígeno molecular, degradación por ozono, ¿se dan cuenta? Degradación por radiaciones diversas. Todas son formas de degradación química. Y ahí entran a tallar las mezclas, ¿no? Porque hay polímeros que son mucho más resistentes que otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, una mezcla en el aspecto químico está pensado para eso, para mejorarle la resistencia y la durabilidad, o sea, lo que llamamos el tiempo de vida. Y por ahí está la cosa, como le decía, cuando yo hablo del aspecto químico, a eso me refería. Por ahí está la investigación hoy día que le da, pero fuerte y fuerte. A ver, están pensando sacar supermezclas que sean durables en el tiempo. Ya hoy día hay productos muy durables en el tiempo. El teflón es uno de ellos, por ejemplo. El teflón es muy resistente, tiene un largo periodo de vida. Pero hay superpolímeros, ¿no? Hay fórmulas especiales ya que son hechas para aplicaciones. Por ejemplo, miren, en el campo de la industria aeroespacial, estamos hablando de campos especiales que ya no son la industria normal, ¿no?, o la industria militar, ¿no? Entonces, ahí hay materiales que incluso están como incógnitas, ¿no? Uno los conoce de nombre, pero no sabe qué cosas son todavía, porque y muy difícil encontrar información por el interés estratégico que tienen, ¿no? Y uno ve así, ¿no?, materiales que están expuestos a atmósferas muy agresivas, como es, por ejemplo, la atmósfera, no la nuestra, sino a decenas o a cientos de kilómetros arriba, ¿no? En atmósferas mucho más agresivas y resisten como si nada. El tema aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Esas naves que salen, imagínense, salen al universo, ¿no? ¿A qué están expuestos? A todo. Y esos materiales son mezclas poliméricas, o son mezclas de copolímeros, o son copolímeros especiales, son super materiales realmente, combinados con metales especiales también, tipo titanio, ¿no? Metales carísimos, mucho más caros que el oro. O
¿cómo se llama el otro? Es decir, de la familia del titanio, justo ahí, 3 o 4 metales muy cotizados, pero son de precio exorbitante, ¿no? Pero los usan en esos casos, ¿no? Bien, ahí me quedo, joven. ¿No hay otra pregunta? Bien, entonces cierro este archivo, ¿ya? Y iniciamos el siguiente tema. Ya, es reciclaje de materias plásticas. Les envié este tema ayer, ¿no? No me acuerdo en el archivo, en el correo que les he enviado. Sí, profesor, sí, mío. Ya, ya. Entonces, este es un archivo, miren, es un tema, resumen también, porque podríamos hacer un curso tranquilamente sobre reciclaje de plásticos y elastómeros, y en general reciclaje de polímeros. Y es un tema que está en plena moda, digamos, de total interés en la actualidad, en el mundo en general. Y no solamente por los polímeros, los plásticos, sino el reciclaje en general de los materiales. ¿Por qué? Por el problema de la contaminación. Entonces, si estamos hablando de la contaminación, estamos hablando del tema ambiental, es algo ya de interés número uno hoy día, no a todo nivel en el mundo, desde los países más desarrollados hasta los menos desarrollados. Y uno de los puntos para tratar el tema ambiental es cómo evitar la contaminación, que es en el fondo es. Y una de las maneras de evitar la contaminación, ¿no? Quizá la principal, es el tema del reciclaje, porque es lo que la industria y la ciencia, la ingeniería puede hacer para reducir el problema ambiental hoy día. La otra es el tema educación. Y ese convencimiento cada vez te digo, mira, yo les comento aquí no les dije en la semana antepasada porque en realidad en este año no tuve la oportunidad de asistir como otra vez, pero todos los años aquí en el Perú ya hay un congreso internacional sobre materias plásticas. Este año ha sido hace 3 semanas atrás, ha sido. Por el tema de la pandemia ha sido un solo día nomás el congreso, pero ha sido una jornada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Y se han centrado un poco en el tema del reciclaje y de la economía circular, justamente, este año, ¿no? Entonces, pude asistir solamente, ha sido presencial inclusive, ¿no? Organizado por el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industria, que es el que todos los años organiza este congreso. Bueno, yo tenía clases ese día y tuve que ir por parte. Me hubiera gustado estar toda la jornada realmente, porque han estado personajes invitados hasta del extranjero hablando sobre el tema que estamos comentando, ¿no? Y ahí se habla, pues, ¿no? Hoy día el convencimiento que la ciencia y la industria tiene es que la única manera de combatir el tema ambiental son con 2 cosas, ¿no? El aspecto de la ciencia y la ingeniería y todo lo que puede hacer para reducir la contaminación, y ahí está el reciclaje en primer punto, y segundo, el tema de la educación. Porque se ha llegado al convencimiento de que si no hay educación en la gente está de más, por más que la industria se mate tratando de evitar contaminación, si la gente no contribuye, el ser humano no contribuye, la contaminación va a aumentar. Y eso nace hasta de la actitud más simple de las personas en la vida diaria de todos. Entonces, eso lo han dicho hasta el cansancio ya los especialistas. Y es así, la verdad, como vamos a ver ahora. Entonces, en este capítulo de reciclaje de materias plásticas, nuestra intención es simplemente dar un aporte, ¿no? Desde el punto de vista de los polímeros, nada más, ¿no? Pero el concepto de reciclaje, ¿no? Y el tema del reciclaje para todo tipo de material, ¿no? Contaminación hay por metales, contaminación hay por materias celulósicas, como son todo lo que es papel y cartón. Un tremendo foco de contaminación en el mundo y del cual se habla muy poco, ¿ya? Contaminación hay también por desechos hospitalarios. Terrible es esa, pero esa tiene normas muy duras, muy estrictas. ¿Ya? Todo lo que son los residuos hospitalarios, imagínense todo lo que significa botar los residuos que salen de un hospital, ¿eh? Pónganse a pensar todo lo que significa, es peligrosísimo, ¿ya? Entonces, sin embargo, no se cumple. Aquí en Perú se trata de respetar, pero hay sitios clandestinos que no respetan, como pasa en otros lugares seguramente, ¿ya? Los residuos electrónicos, lo que llaman la basura electrónica, tremendamente contaminante. Hoy día que todo el mundo tiene celulares y artefactos electrónicos, las baterías, las placas, los residuos, todos los celulares que se desechan como si fueran lapiceros, hoy día, ¿no? ¿A dónde va esa basura? ¿Y qué cosa tiene eso? Tiene soluciones químicas, tiene metales pesados, tiene aleaciones metálicas que se van al tacho. ¿Se dan cuenta? Y así podemos ir enumerando diferentes tipos de residuos. Y ni qué decir ya, porque eso están normalmente aparte ya, los residuos de la industria nuclear, que eso sí los tratan felizmente, los tratan muy severa, muy estrictamente. ¿Por qué? Porque esa tecnología solamente la tienen unos cuantos países. ¿Ven? Entonces ellos son los responsables, hay incluso normas internacionales muy estrictas.
Ahí ustedes saben muy bien que hay la Organización de Energía Atómica, que es la que supervisa a nivel mundial incluso todo el tema de la energía nuclear, ¿no? De origen nuclear. Entonces, estamos hablando acá de un aspecto muy grande, en realidad, ¿no? Y yo le diría incluso que este tema de la contaminación, que va de la mano con el reciclaje, tiene incluso un trasfondo hasta filosófico, ¿no? Porque de esto se han escrito, miren, hasta literatos se escriben sobre el tema, ¿no? Donde tratan de, digamos, de comentar un poco el comportamiento del ser humano, que es yo considero sinceramente que el primer factor de la contaminación es causado por el comportamiento humano, no por las materias primas mismas, ni por los productos. Entonces, miren, vamos entrando poco a poco al tema. Nosotros no vamos a tener que restringir el tema de los polímeros, pero a raíz de eso puedo hacer el análisis en general. Miren, desechos, ¿no? Esto lo conocen ustedes, la botella de gaseosas. Este es uno de los productos más que se fabrican en más cantidad en el mundo, que más se desechan en el mundo, pero también uno de los que más se reciclan en el mundo. Ahí ven ustedes las botellitas. Ustedes sí podrían hacerse una idea de cuántos millones de botellas se desechan al día en el mundo de gaseosas. Y por último, no solo de gaseosas, de aguas también, ¿no? Pues aquí están todas. ¿Se imaginan? Nosotros en nuestro país nomás somos 33 millones. Ya pues todos no comprarán gaseosas. Yo diría con el costo y muy pocos dirán comprarán gaseosas, pero muchos compran aguas y en recipientes de diferentes tamaños. No solamente las botellas unipersonales, también de 2 litros, 3 litros, las de 7 litros, hay de diferentes tamaños, ¿no? ¿Y a dónde ves? Y esa botellita, cuando ustedes la ven, acá la podemos apreciar, tienen su etiqueta, ¿no? Tienen el cuerpo de la botella, como lo ven, acá está sin etiqueta, tienen la etiqueta y tienen la tapa. Acá hay 3 componentes principales. Y en algunos casos, por la forma de tapa, tienen algunos aditamentos especiales en la tapa, pero digamos que todo es la tapa, ¿ya? Entonces, aquí miren, como técnicos y como futuros ingenieros, ustedes tienen que distinguir qué cosa tienen entre manos, ¿verdad? Acá hay 3 polímeros por lo menos distintos. O sea, esta botella es una mezcla de materiales, porque el cuerpo de la botella es el PET, el polietilén-tereftalato, conocido PET, ¿ya? La tapita es polipropileno, o incluso un copolímero, pero donde predomina el polipropileno. ¿Ven? Ya acá hay un problema ya. Este es una poliolefina, o un copolimérico de poliolefina, y este es un poliéster, completamente distintos. Y para rematar, la etiqueta, que no solamente es un film, una película plástica, es una película plástica impresa, donde hay colorantes encima. ¿Y qué cosa es esto? Es un polivinílico. Entonces, por ahí nomás empezamos. Yo recojo todo esto, como esto es toda una cadena, ¿no? Que se hace aquí en el Perú, en países informales como nosotros, esto se hace hasta de manera artesanal, porque hay gente, como ustedes habrán visto ya, no, basta vivir en la ciudad un poco de tiempo para darse cuenta de todo lo que pasa. Hay gente que en la noche o en el día está recuperando estas botellas. Hay recicladores de botellas, hay otros de cartones, hay otros de metales, pero hablemos de las botellas y de los plásticos. Hay gente que está recuperando. ¿Por dónde va? Está caminando con sus bolsas grandes y está recuperando todo lo que es botellas. Y no solamente lo que encuentra, sino agarra, mete las manos en los tachos de basura, abre bolsas de basura para sacar, se contamina más a su vez, pero recupera bolsas. Ahí comienza una de las formas, ¿no? De toda esta cadena de valor, digamos, del producto reciclado, ¿no? El acopio del material. Pero hay otros que lo hacen técnicamente. Pero la verdad que hasta las industrias que reciclan muy bien esto, su fuente de alimentación comienza con el reciclaje manual que hacen muchos. ¿Y esto qué hacen estas personas para ganarse la vida? Juntan para venderlo, pues, ¿no? Y lo venden aquí a otro que lo va a copiar en más cantidad y la va a aglutinar, por ejemplo, y va a preparar estos tipos de pardos, esto le llaman fardos o paquetes, ¿no? Pacas le dicen también, así como el algodón, que ya esto tiene un peso, pues de repente pesa 100 kilos, por ejemplo, o 150 kilos. Y primero las han comprimido, las han aplastado para botar todo el aire que hay, ¿no? Y las han comprimido con una máquina y las han embalado con cintas metálicas. ¿Ven? Esto lo venden ¿a quién? A la fábrica que va a reciclar. Entonces hay toda una cadena acá. Y la cadena esa puede tener una serie de alternativas, porque el mismo que recicla tiene 3 alternativas, o 2 por lo menos. Yo agarro la botella tal como está y la vendo. Y no le hago nada, la recupero así como está y la paso a otro, que es el que le va a dar un valor más. Y ese es el costo más barato. Porque como yo la he recogido como está, no he gastado nada, simplemente la recojo y la vendo. Ya, eso hacen algunos. Otros, ¿qué hacen? Se dan el trabajo y le sacan la tapa y le arrancan la etiqueta. O sea, ya hacen un proceso previo de limpieza.
una primera clase. Y venden la botella solita, y las etiquetas las venden aparte, y las tapitas sobre todo las venden aparte. Ahí estamos hablando ya de un reciclaje que se diversifica para 3 materiales. No todos son de interés para la industria. La industria va a reciclar el PET y la tapita lo más. La película vinílica no la reciclan todavía. Pero ya ven, ya hay el reciclador original que lo vende como está, o lo hace él mismo o lo pasa a otro que la va a separar. Ese que separa, ese es el que va a preparar estos paquetes ya del plástico separado. Eso tiene un costo mayor, porque la empresa que recibe esto ya sabe que está recibiendo una materia prima única, una sola. Pero si no, si fuera la botella completa, así aplastada, no, quizás sacada la tapa nomás, ¿no? Pero aplastada con etiqueta y todo, aquí viene todo también. Entonces la empresa que va a procesar esto tiene que hacer un proceso de separación previa antes de reutilizarlo. Y ahí hay un costo mayor. Entonces todo eso va condicionando el precio. ¿Ven? Hay opciones, desde el más primitivo, que es como está, hasta formas más elaboradas. Pero de una u otra forma se llega a un estado previo, ¿no? Como lo ven acá abajo, ¿ven? Listo, así embalado, empacado, estos paquetes, ¿ya? Yo sé que hay de 50 kilos, de 100 kilos, así, ¿no? Y esto es lo que le venden a las empresas. Y esto es probablemente el almacén de una empresa que va a reciclar el PET. Aquí digamos, el producto que de interés es el PET, la botella en sí. ¿Ya? El poliéster. Y empieza el reciclaje. Bueno, estoy comentándoles el caso de uno de los productos que se recicla en mayor cantidad en el mundo, que son las botellas de plástico. ¿Y qué hago a partir de acá? Múltiples cosas, como vamos a ver ahora en los diferentes esquemas que hay acá, ¿no? Pero una de las formas más comunes es o hacer de nuevo PET, reprocesar y obtener PET de nuevo, pero es un PET ya, digamos, de reciclaje, o simplemente darle forma de producto, de otro producto. O puedo volver a hacer botellas, pero ya no van a ser de la misma calidad que las originales, ¿ya? O si le hago al momento de reciclar, sabiendo que ya no va a ser la misma calidad, le agrego algo para mejorar, aditivos. Entonces vuelvo a fabricar un PET de igual calidad que el primero, pero ya tiene un componente adicional. Pero la industria hace todo, pues tiene todas las opciones. ¿Se entiende? La otra es que hago, ya no hago botellas. Y el otro gran producto que se está haciendo de este reciclaje son fibras sintéticas de poliéster, que sirven para la industria de la vestimenta o para otros usos. Entonces, por ejemplo, cuando hago este PET reciclado para fibras, con eso se hace este material que se llama el polar, ¿no? Con eso que se hacen los buzos, esas prendas de deporte, así el polar que se llama para hacer frazadas, que son bien abrigadoras, ¿no? Frazadas de polar, o otro, en el campo textil hay otro nombre que se llama el denim, que es un tipo de tela de reciclado de PET, que con la cual se mezclan con fibra natural y se hacen tejidos para vestimenta. Entonces la industria ya le ha ido buscando. Aquí en Lima, les cuento, por ejemplo, hay había ya, uno o 2 años antes que empiece la pandemia, estoy hablando del año 18 o 17, y había 3 fábricas en Lima, aquí en la misma ciudad de Lima, que hacían este proceso, ¿no? Reciclaban el PET de la botella para hacer fibra sintética, porque hay una gran demanda de poliéster en el mundo, es una buena fibra. Y ni qué decir en Europa, en Estados Unidos, es uno de los procesos grandes que se hace de reciclaje. Todo es proporcional a la población que tienen esos países, ¿no? Ellos fabrican, desechan mucho más, reciclan mucho más, pero ellos tienen pues 350 millones de habitantes en Estados Unidos. En Europa igualito. Entonces se recicla en mucho más cantidad, pero Europa en total tiene como 800 millones de habitantes. Toda la Europa junta, ¿ven? China, ni qué decir, ¿se imaginan en China la cantidad de desechos que habrá de botellas por día? Pero el mercado chino interno es monstruosamente grande, son 1.400 millones. Y encima son casi la primera potencia económica, ¿no? Exportan todo. Porque acá hay poliéster sintético reciclado de botellas chino, que llega acá, de importación. Entonces, imagínense la magnitud de la producción que tienen a nivel mundial en China, que hasta acá Perú llegan. Entonces estamos hablando de cosas grandes ya completamente, estos son procesos industriales completos. Y ahí vienen estos primeros conceptos que vamos a ir viendo en el tema del reciclaje. Primero, este ejemplito, si ustedes se han dado alguna vuelta por la facultad antes de la pandemia o ahora, habrán visto estos tachos de colores que hay, ahora hay en diferentes partes del campus de la universidad y en muchos sitios de la ciudad. Uno va a un supermercado tipo Metro, Plaza Vea, y encuentra en las entradas ese tipo de recipientes. ¿Por qué? Porque este es un poco la actitud que ha ido ganando poco a poco en el tiempo, la conciencia que se ha ido haciendo poco a poco en el tiempo, que ha entendido que el reciclaje
es una buena forma de contribuir a la reducción de la contaminación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya no boto la basura como era antes, donde en una bolsa de basura había de todo, desde basura de suciedad orgánica hasta residuos de todo tipo, industriales. Hoy día no. Esto es un gran paso, porque significa una reducción grande en el costo industrial para poder reciclar. ¿Por qué? Porque ya tengo preclasificado a los residuos. Y aún así esto falta que mejore mucho más. Porque cuando yo digo papel, por ejemplo, ahí tiran de todo, pues, ¿no? Yo clasificaría papel sin impresiones y papel impreso. Y dentro del papel impreso color negro y papel impreso a colores. Esa sería una disgregación del residuo papel muy buena, por ejemplo. Otra sería plásticos. Yo diría plásticos blancos en un recipiente y plásticos de color en otro recipiente. Un gran avance sería eso. En materia orgánica, acá hay bueno, ya cuando hablamos de materia orgánica, ya en la cabeza se me viene todo a la mente, pues, ¿no? Todo tipo de residuos. Puede ser de residuos alimenticios, hasta residuos basura propiamente, y varias formas más de residuos. ¿Ven? Perdón, yo hablaba de plásticos y me marqué mal el plástico. Y en vidrios, igualito. Yo haría una clasificación, vidrios blancos y vidrios de color. Eso ya hay en otros países. Yo he visto hace algunos años ya, hablando de unos 4 o 5 años, la última vez que tuve la oportunidad de estar en Europa, he visto en Holanda, por ejemplo, que es uno de los países que mejor funciona, he visto este tipo de recipientes, pero no 4, he visto 8 o 10 a la vez en las calles. Y por eso les comento ahora, porque he visto que el papel está dividido en 2 grupos, los plásticos están divididos en 2 grupos, los vidrios están divididos en 2 grupos, y los orgánicos como en 4 grupos más. Ya son el otro extremo, ¿ven? Ya, cada vez la tendencia es esa, ir contribuyendo a que, digamos, la separación de los residuos nazca desde el mismo consumidor. Y eso lleva a que poco a poco, sin que uno no se vaya dando cuenta, pero va ganando ¿qué? La conciencia de la gente. Porque la gente se va acostumbrando a esto y va entrando y eso es lo bueno. Estamos tocando el punto, la educación, el punto educacional, el primer factor. Hace unos años atrás, cuando ustedes ponían esto, la gente se reía, criticaba cuando había esto, porque había en unos cuantos sitios, y nadie le hacía caso. Pero cuando se empezó a escuchar y se empezó a hacer un poco de propaganda y la gente empezó a escuchar esto y le empezó a meter a la cabeza estas ideas y vio esto ya en la calle y ya no decía nada. Hoy día, que lo más normal es que la gente viene y acata. Claro, siempre habrá gente irresponsable que no hace caso a esto, como en todo sitio. En los países desarrollados también hay una minoría que no hacen caso. Hay gente como el expresidente Trump de Estados Unidos que no creía en el tema de la contaminación. Abiertamente decía que no existe la contaminación, que esa es una farsa que han montado, decía así. Y lo sacó a Estados Unidos del pacto mundial que había del control del medio ambiente. Lo retiró a Estados Unidos. Fíjense, hasta ese nivel. Felizmente que hay mucha gente sensata y una comunidad científica que le supo aclarar las cosas y lo desmintió. Por eso que su idea no caló, felizmente. ¿Ven? Hoy día Estados Unidos de nuevo se ha reincorporado y está participando activamente en el tema del control ambiental. Y bueno, y así, ¿no? Entonces la gente poco a poco está educándose y estamos adquiriendo, como se dice, un poco de cultura, ¿no? Cultura ambiental. Porque esto es cultura ambiental. Y se habla inclusive que a nivel de colegios, y eso me consta en los colegios, ya están metiendo estos temas en los libros de los escolares, desde primaria inclusive. El tema del reciclaje, la contaminación, de la separación de los residuos. Yo he visto libros escolares donde les hablan de esta figurita que están viendo, la tienen en libros escolares. Y me parece muy bien. Y a nivel universitario debería haber un curso que se llame educación ambiental. No solamente cursos sobre medio ambiente, sino sobre educación ambiental. O por lo menos que haya algunos capítulos dentro de un curso que enseñen estas cosas. No solamente con los plásticos, ¿eh? Hablo en general. Bien, entonces, hablo así yo porque yo digo, en los años que he visto, ¿no? Tantas cosas se han visto en nuestro país, nuestro Perú, que pasa de todo realmente, pero en algunas cosas hemos aprendido, ¿no? Y esto yo creo que estamos aprendiendo y vamos por buena ruta, pero no hay que descuidarlo, porque si aflojamos un poco, la gente se relaja de nuevo. Entonces no hay que bajar las normas. Según como la gente va aprendiendo, hay que ir ajustándolas, afinándolas las normas. Pero la idea es eso, ¿eh? Que este punto primero, que es el acopio, donde comienza el tema del reciclaje, ¿no? Que es con el acopio y los residuos, debe ser cada vez más fino, más separado. Va a costar, por supuesto,
Esto tiene un costo, porque ya no estamos hablando de 4 recipientes, sino de 8 o 10 recipientes. Y eso es un costo. ¿Quiénes son los primeros que harán esto? Las empresas que tengan más poder económico. Así empezó. Yo le digo, en los supermercados, yo el primer supermercado que vi esto fue Wong, porque Wong es un supermercado para cierto nivel económico, es más caro. Pero después ya lo vi en Plaza B y luego lo vi en Metro. ¿Ven? Pero primero comenzó en Wong. O ciertos bancos, no todos, algunos bancos ponían esto. Y hoy día, hasta el día de hoy, no todos los bancos hacen eso, por ejemplo, y deberían hacerlo. Dirán, pero en el banco, ¿por qué? Si la gente va de pasar, sí, pues, pero hay gente que desecha papeles, tira, ahí le dan tickets, vouchers, de todo. Hay un montón de residuos que se generan. Claro, pero son parejos. Un restaurante, por ejemplo. Claro, hay restaurantes. Uno tipo estos de chatarra que tanto le gusta mucho a los jóvenes, ¿no? Comer esa hamburguesa, que el Bembos y no sé cuántas cadenas que hay. ¿Ustedes imaginan los residuos que se generan ahí? Bueno, si alguna vez han comido ahí, ya saben. Si se comen un sándwich, desde la bolsita que le dan donde está el sándwich, ¿no? O si comen algo, un plato descartable, ¿no? El tenedor descartable y el plato descartable no solamente es descartable, sino que está sucio de materia orgánica. ¿Y a dónde lo tiran? Lo tiran a una bolsa y lo juntan nomás. No lo limpian. ¿Pero quién lo va a limpiar? El que va a reciclar. Pero si hubiera conciencia ambiental, ¿qué hacen? La misma empresa, su residuo lo pasa por un lavado previo y recién lo desecha, recién lo junta como desecho. Así hacen en algunos países en Europa. ¿Ven? Un paso más en la cadena del reciclaje. En eso vamos a terminar poco a poco, porque si no la situación se va poniendo cada vez más crítica, y si no se detiene esto, va a empeorar, ¿no? Bien. Entrando ahora a las ideas, ¿no? Ven, el término reciclaje, ¿ven? ¿Qué se entiende por reciclaje en general? Es el conjunto o serie de operaciones de procesamiento, en este caso que se llevan en plásticos, para producir materiales secundarios, ¿ya? Con el objetivo de manufacturar diferentes tipos de artículos, o sea, para fabricar nuevamente otros materiales. Concepto que es fácilmente entendible y que sería igualito aplicable a otro. Yo podría decir reciclaje, conjunto, serie de operaciones de procesamiento que se llevan a cabo en materiales como metales también, para producir materiales secundarios y fabricar diferentes tipos de artículos. Igualito, le cambio nomás el término plástico por metales o maderas o cerámicas o vidrios. Acá le cambio y se acabó. Y la industria, con la tecnología que tiene, yo diría incluso este término, esto de decir materiales secundarios, es un decir nomás, porque no es que sea secundario de menor calidad, porque en ese proceso de procesamiento que hago, ¿no? Yo puedo hacer mejoras con los aditivos. Y este material, que era en principio secundario, puede ser de tan competitivo, de la misma calidad, que el material original. Y a eso tienden las cosas también hoy día. ¿De qué dependerá nomás? De los costos. Porque acá hay un tema de costos. Y si mucho no se recicla hoy en el mundo, todavía es por el tema de costos. ¿Ya? Porque los procesos de reciclaje, a medida que han ido apareciendo poco a poco, al comienzo eran unos cuantos, hoy día son muchos. Y allá van a ver los tipos de reciclaje que hay, muchas formas de reciclaje. Pero eso es ahora, de los últimos 10, 12 años. Pero hace 20 años, antes del año 2000, ¿no? No había eso. Entonces, reciclar era un lujo. Por eso es que nadie se animaba a reciclar. Era más barato seguir produciendo industrialmente productos nuevos, seguir consumiendo materias primas que eran del origen petroquímico. O sea, era alimentar el uso de los combustibles fósiles contaminantes para generar nuevos productos. El mundo estaba inundado de productos nuevos y muy poco se reutilizaba. ¿Por qué? Por el costo. Hoy día no. A medida que las cosas han ido complicando, las industrias han entrado al reciclaje y todo eso ha masificado el reciclaje. Y lógicamente eso automáticamente ha producido la disminución de los costos. Entonces los procesos de reciclaje se han hecho muy competitivos hoy día. Y es una retroalimentación. A la medida que eso siga aumentando, el reciclaje va a ser cada día más importante. Y la tendencia es esa, a producir menos y reciclar más. Todo tipo de producto. Hoy día hay tecnología para reciclar hasta los papeles teñidos en los colores más fuertes, hasta eso se puede reciclar ese papel, esa celulosa. Las aguas contaminadas, las llamadas aguas negras de desagüe, se pueden convertir en aguas potables hoy día con las tecnologías. ¿Por qué no reciclar? Hoy día que tanto se ha hablado del famoso tecnoporno, ¿no? Que hasta lo han proscrito por ley acá en el país. ¿No? Ridículo, porque en otros países hay el tecnoporno normal. ¿Por qué?
Porque dicen, no, en materia de contaminación, no saben que el Tenopor tiene como media docena de procesos de reciclaje diferentes. ¿Cuál es el problema ahí? Los costos nada más. Pues si se reciclaría, estaríamos haciéndole un gran bien al ambiente reciclando ese material. Pero no, lo prohíben. ¿Y qué va a ocurrir? Van a entrar clandestinamente y va a haber desechos de Tenopor igualito. O lo que está pasando ahorita, yo le digo mi modesta experiencia como conocedor en plásticos, digo, voy a un supermercado y antes lo que me daban en Tenopor, ahora me lo dan en otro plástico. Yo a veces converso con las personas que atienden ahí cuando me compro, por ejemplo, un embutido, y le digo, oye, y me veo que me dan en un recipiente plástico y le ponen un film, una laminita plástica con la envuelven el embutido. Y le digo, antes tú me dabas en un solo recipiente, ahora me das dos diferentes. No, es que la contaminación, mira lo que me estás dando, estás cambiando, como dice el refrán, estás cambiando moco por baba. Le digo, sí, porque antes me dabas un solo plástico, ahora me das dos. Hoy día que ya no quieren darle Tenopor, en muchas pollerías están dando así cajitas igualitas en la forma que tenía el Tenopor, pero que ya no es Tenopor, es de otro plástico, que ya no es espumado. Entonces, ¿cuál ha sido la gracia? Han cambiado un plástico por otro, nada más. Dice, no, es que estamos cumpliendo la ley. Claro, ley hecha por ignorantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ingeniería no está para eso, pues lo que hagan los políticos, los legisladores es una cosa, otra cosa es lo que se debe hacer. Y ustedes van a ser técnicos, van a ser ingenieros, y tiene que estar primero el criterio y no la politiquería. Leyes tontas, hasta disculpen, hay leyes estúpidas inclusive, engañatontos, que no van a solucionar nada. Porque hoy día, por todo lado, hay más variedad de recipientes plásticos para poder sacar el Tenopor y hay mucho más plásticos ahora de todo tipo, nuevos plásticos ahora. Entonces, ¿cuál ha sido la ganancia para el tema ambiental? Y alguien se pregunta, ¿qué va a hacer con esos desechos plásticos? Se preocupaban con el desecho del Tenopor, pero no con los desechos de estos nuevos plásticos. ¿Qué va a pasar ahí? Es cuando las cosas no se hacen con criterio. Bueno, y así como hablo de los plásticos, hablo de cualquier residuo en general, ¿no? Porque igual pasa con la basura electrónica, igual pasa con los residuos hospitalarios, con los residuos metálicos o las aleaciones metálicas que son tremendamente peligrosas, o los residuos celulósicos de los cartones y papeles, que se botan indiscriminadamente por todos lados y no dicen nada. Y muchas veces cuando habrán escuchado ustedes decir, no, hay pobrecito que encontraron a un delfín que le abrieron el estómago y le encontraron microplástico, un montón de plástico que se había comido. ¡Qué crimen! ¿No? ¿Cómo tiran esos productos venenosos? Y yo me hago la pregunta, ¿el plástico se aventó al mar y se fue nadando para meterse a la boca del delfín? ¿O fue un irresponsable que tiró la botella al agua de mar? ¿Quién es el responsable ahí? ¿Ah? ¿Dónde se originó la contaminación? ¿En el plástico o el que mal usó el desecho plástico? Creo que se dan cuenta, ¿no? Tranquilamente. Sin embargo, esa misma gente que así como tira botellas plásticas, tira botellas de latas de gaseosa, tira latas de cerveza, tira papeles, tira cartones al agua de mar igualito. Y los animales lo comen igualito. ¿Se dan cuenta? Esa es la demagogia, pues, ¿no? De gente que no, o por desconocimiento, o por conocimiento, que lo hace al propósito, con otros intereses. Y eso es lo que pasa. Y cuando se dan estos dispositivos es porque detrás hay intereses que impulsan, mueven a uno a que haga una cosa porque eso va a beneficiar a otro, y así es lamentablemente, ¿no? Cuando hay leyes claras, y sobre todo cuando se respetan las leyes, no ocurre eso. Y en eso estamos en un gran déficit nosotros. Bien, entonces el tema del reciclaje, miren, eso queda así como concepto. Ahora, dos ideas más. Es evidente, pues no obvio, de que solamente reciclando, aproximadamente no vamos a solucionar el problema ambiental, ¿no? Ese es un componente, es una de las contribuciones que tenemos, el reciclaje. Mucho más importante, repito, es el tema educacional, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a solucionar como va a ocurrir de repente con otros materiales? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la variedad de los desechos es muy grande. Primero, el volumen de desechos es grande, que todavía no hay capacidad para reciclar todos los desechos. Y segundo, las formas de desecho, hay muchas variedades. En el caso de los polímeros, hay muchos tipos de plástico que se tiran al ambiente. Todas las familias casi se desechan. Basta recordar los diferentes tipos de productos y uno puede darse cuenta de qué plásticos están hechos. Y van a ver que de todas las familias químicas hay desechos plásticos. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, pues avanzar nomás, masificar más los diferentes tipos. Es decir, cada vez incorporar más tipos de reciclaje. Pero como digo, ¿no?
acá hay un punto de quiebre, ¿no? Porque la industria, ¿qué dice? Sí, todo pues está bien, pero mientras no sea más costoso. Y tienen razón, porque la industria tiene que ver el costo-beneficio, pues también, ¿no? No solamente es calidad o bienestar por el tema ambiental, sino el costo. La industria no va a hacer algo que sale antieconómico. Entonces la idea es que todos entren a esta cadena, todos. ¿Para qué? Para que se justifique el uso masivo de las técnicas de reciclaje y los costos bajen. Y la lógica en general sea así, fabricar y reciclar, y fabricar cada vez menos y reciclar cada vez más. Esa es la lógica. Bien, en el último cuadro decimos el reuso de los residuos de polímeros, ¿no? Por último, miren, vean, yo puedo usar un producto desechado, lo voy a reciclar y van a ver las diferentes formas, porque va a depender de cómo es el producto y quién es, ¿ya? Pero sin embargo, hay tipos y tipos, ¿no? Entonces puede haber casos en que este reuso o este reciclaje se justifique, u otras ya no, que ya no valga la pena porque el residuo está tan deteriorado que para qué voy a, como diría uno, para qué voy a resucitar un muerto ya, que no vale la pena, mejor lo dejo ahí nomás. Entonces, que la química y la ciencia en general ha avanzado tanto que hoy día es posible recuperar de alguna u otra forma todo tipo de residuo. Si ya no puedo reprocesarlo para fabricar nuevo, lo puedo tratar químicamente y puedo recuperar componentes. Ya no será el plástico, serán componentes. Y si aún así ya no me sirve nada, lo puedo usar como materia prima combustible. Como un tipo de combustible. ¿Para qué? Para generar energía. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Entonces, pero hay que tener cuidado. Esto tiene que hacerse técnicamente. No se trata de encender, prender al fuego cualquier plástico. ¿Han visto cuando queman una llanta qué es lo que pasa? Una llanta es un producto sintético, son polietileno y todavía están reticulados con azufre, están vulcanizados. Entonces, ustedes queman una llanta, de inmediato se produce la combustión orgánica. ¿Y termina en qué cosa? En SO2, dióxido de azufre. Ese es el humo negro que ven cuando ustedes ven que queman una llanta. Ese humo negro horrible, contaminante. Ese es el SO2. Ese es un producto tremendamente dañino. Porque ese SO2 va a la atmósfera, donde hay humedad, ¿y qué ocurre? Se transforma en SO3. ¿Ven? Ese es el peligroso. Porque el SO3, con la humedad misma, pasa a ácido sulfúrico. Y después ese ácido sulfúrico atmosférico está cayendo como microgotas mezclada con el aire y lo estamos inhalando. Así nació el concepto de la famosa lluvia ácida que decían. Y se dieron cuenta que era por el SO2. Entonces hoy día en el mundo hay legislaciones pero durísimas para el que queme una llanta. En Europa ustedes queman una llanta y se van a la cárcel 10 años por quemar una llanta. Aquí no pasa nada. ¿Ven? 10 años se van. En Suiza nacieron con esa legislación y toda Europa la ha copiado hoy día, que son muy exigentes en el tema ambiental. Ahí nadie quema una llanta porque saben lo que le puede pasar. Pero son los primeros que han implementado una técnica de reciclaje y ahora hay varias, ¿no? Para reciclar las llantas de carro, que antes no se podía. ¿Por qué? Porque eran estructuras reticuladas, era bien difícil reciclarlas. Bien, y así, poco a poco. Entonces, la industria del reciclaje y el mundo del reciclaje ha crecido, es una realidad industrial mundial hoy día, a todo nivel. Y así como hablamos de plásticos, hablamos de metales, que es más antigua, porque ya los metales se reprocesaban desde antes, pero hoy día hay nuevas técnicas. Se puede reprocesar más variedad de metales usados, incluso metales oxidados. ¿Ven? Igualito pasa con los inorgánicos, que han sido más problemáticos. Las cerámicas, los vidrios sí, pero las cerámicas, las porcelanas, que son bien difíciles porque químicamente son productos inertes y necesitan mucha temperatura para derretirse, sobre los 1000 grados generalmente. Entonces, más costosas. Y hoy día se están reciclando cerámicas. Y se están haciendo mezclas, reciclados de plástico con cerámicas o con metal y una serie de maravillas que están apareciendo. Así es la ciencia. Entonces, por eso le decía hace un rato, aquí estamos hablando desde el mismo concepto hasta algunas ideas, como esta, un tema que tiene un trasfondo medio filosófico, ¿no? Porque estamos hablando de la vida finalmente, ¿no? Y de la conservación de la vida. Bien, entrando cada vez más al tema técnico, los tipos de reciclaje que hay hoy día. Este es el concepto moderno hoy día. Y algunos no lo quieren reconocer, pero la ciencia es capaz de hacer estos 4 niveles de reciclaje. En el mundo desarrollado se hacen los 4. Y en el mundo semidesarrollado, o casi desarrollado, como Brasil, México, y luego con otros países como la India, casi de primer mundo, se hacen los 3 primeros. Y en el resto del mundo se hacen solamente los 2 primeros. Esto mide hasta cierto punto el avance industrial del país. Y entonces, miren, el reciclaje primero, y de eso se trata, comentar qué implica cada uno de estos reciclajes.
y qué cosa tenemos a la mano para implementar cada uno de estos niveles, diría yo, de reciclaje. Miren, el reciclaje primario, no lo apreciamos en la vida común y diaria. El que apreciamos el consumidor aprecia recién del secundario hacia la derecha. ¿Ya? Porque el primario ocurre en la misma planta. Se trata de material plástico o sintético en general, que no se ha contaminado porque es un material nuevo, le dicen material virgen, le dicen acá nuevo, y que intentó ingresar a la maquinaria y se cayó al piso, por ejemplo. No logró ser transformado, no se usó, por lo tanto no hubo producto fabricado acá, pero esa materia prima se cayó y se cayó al piso. Entonces se recoge, se puede haber ensuciado un poquito, es cierto, se recoge, y ese residuo le dicen el scrap. Este es un término técnico, en inglés, scrap, que significa residuo al final. ¿Ya? Entonces se recoge y se realimenta la maquinaria. ¿Ven? Pero ya acá hay un reciclaje. Le dicen primario porque ocurre en la fase primaria de la fabricación del producto. ¿Ven? Como digo, esto no lo observa el consumidor común porque ocurre en la misma industria. ¿Cómo lo hacen esto? Aquí, hasta en este tema tan básico hay diferencia en el mundo desarrollado y en el mundo que no es todo completamente desarrollado. Yo he visto aquí empresas de renombre, ¿eh? No doy los nombres por no afectarlas, por supuesto, pero he visto en varios casos cómo cuando están alimentando, los obreros, hablo del personal administrativo, está alimentando la maquinaria, ¿no? Se le cae, pues, ¿no? La parte de la materia se cae al piso, y el piso no necesariamente está cubierto, a veces el piso está así normal, ¿no? Y se cae y se ensucia un poquito. ¿Y qué hacen? Lo recogen, hasta con recogedor de basura lo recogen y lo vuelven a echar a la tolva del equipo para realimentarlo. ¿Ven? Y ya provocaron una contaminación ahí. Sin querer, orgánica, simple, pero ya lo contaminaron un poquito. Otros no. En otras empresas un poco más serias que hay también en el país, la máquina está rodeada de una especie de piso especial, limpio, que nadie puede pisar, solamente el personal que trabaja ahí pisa eso. Entonces, esa materia prima, al alimentarla, se cae una parte y prácticamente no contacta el suelo sucio. Entonces, es recogida con cuidado, incluso es limpiada un poquito y realimentada. Ven, ahí sí cumplieron, hicieron un buen reciclaje primario. Ya dependerá pues de la seriedad de la empresa. Pero aquí en el Perú, en Lima, pasa de todo, ¿eh? Y mientras menos formal sea la empresa, no se cumple ni siquiera este reciclaje primario. Pero como digo, esto no lo vemos nosotros. Porque de acá, sea el material puro que no se cayó al piso o el que se cayó y fue alimentado, ¿en qué va a terminar? En producto fabricado. Y eso es lo que recién ve el usuario, el consumidor. El primer uso de producto que va a tener. Por ejemplo, una botella, pues, ¿no? O un recipiente. ¿Ven? Pero váyase a saber cómo fue fabricado, la historia inicial que tuvo acá. Y ya puede haber una afectación, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Viene el producto fabricado, las mil formas o miles de productos de productos sintéticos. El consumidor lo usa, por ejemplo, tomo mi gaseosa, ya tomé, ya está la botella, pues lista para botarlo, ¿no? O usé un pote de un yogur o de una mantequilla que después que lo acá ya está el recipiente que lo boto, ¿no? O una bolsa plástica que ya la usé, ¿no? Varias veces acá, no de un solo uso, como dicen, porque hasta en eso son mentirosos los legisladores, dicen plástico de un solo uso. Mentira, pues aquí en el país, ¿qué cosa se usa una sola vez? Aquí todo le damos el uso hasta que ya no da más el producto, ¿no? La bolsa la usamos todo lo que se pueda, pero esa bolsa, una vez que ya está usada, producto que puede ser reciclado. Y así, tuberías, laminados, desechos de piezas plásticas de todo tipo, de cauchos, de las industrias diversas, todo el mundo del reciclaje. Todos esos desechos, ¿a dónde pasan? A constituir productos usados, que ya tienen un deterioro mecánico, porque pueden haber sido golpeados, fracturados, rajados, o deterioro químico, porque como han estado expuestos a la atmósfera, a la radiación ultravioleta, puede haber habido ya un poco de ataque ultravioleta y de la humedad del oxígeno molecular mismo. ¿Ven? Entonces, esos productos, este es el grueso de lo que se ha entendido tradicionalmente como los residuos plásticos, que son un sector de los llamados residuos sólidos en general. ¿Ya? Los plásticos son un sector nomás de los residuos sólidos. Entonces, estos se utilizan con todas las técnicas de reciclaje tradicionales que había para producir otros plásticos, lo que se definía acá en el cuadro amarillo anterior, ¿no? Los llamados productos materiales secundarios. ¿Ven? Pero la industria aprovecha, si puede, y una vez que lo reprocesa y saca una materia prima, un polímero secundario, de una vez fabrica un producto de nuevo. Pero eso, todo va a depender cómo es el desecho. Si este desecho es de un solo material o es de mezcla de varios. Entonces acá hay toda una amplísima variedad de metodologías para reprocesar el plástico.
Cuando ya ha pasado este segundo nivel, este es lo que se ha entendido tradicionalmente como el gran sector del reciclaje. Estos son normalmente procesos termomecánicos, ¿ya? Donde se utiliza básicamente temperatura y presión. Y algunas operaciones simples como, por ejemplo, tamizado, filtrado, ¿no? Limpieza física, clavados, bueno, son operaciones físicas más que todo, ¿ya? Nada más. ¿Por qué? Porque el polímero lo que está es un poco deteriorado y sucio. Entonces hay que limpiarlo para refundirlo, si es termoplástico, o sea, pasarlo nuevamente a estar fundido, y ahí se lo puede mejorar con algunos aditivos y se vuelve a fabricar nueva materia prima. Porque el polímero es de una cierta materia prima, de un cierto polímero. Entonces yo lo que voy a recuperar acá es ese polímero mismo, en principio. O, a su vez, una vez que lo recupero, fabrico de una vez otro nuevo producto de acá. Todo eso constituye el reciclaje secundario. Pero aquí ya tenemos una historia de un producto que ha sido usado, que ya puede haber tenido degradación, y todo un conjunto de operaciones que me van a proporcionar la nueva materia prima o un nuevo producto. Esto es un campo amplio acá. Esto es lo que ha hecho la industria tradicional masivamente hasta los años 90, 2000 en el mundo. Pero a partir de ahí dijeron, ¿y qué hacemos con los que no son termoplásticos? Los que no se pueden refundir, o sea, derretir. Ahí venían los termorrígidos, sobre todo se creó y se inventó el reciclaje terciario, que para mí, no es tu opinión, ha sido uno de los grandes avances que ha tenido la química en general en el campo de los polímeros. Este es un gran aporte en realidad al tema ambiental. ¿Por qué? Porque lo que no se podía recuperar acá, que eran todo ese gran sector de los termorrígidos, se ha hecho el reciclaje terciario, o llamado reciclaje químico. Aquí recurro a todos los tipos de procesos químicos, reacciones químicas, para recuperar, si es posible, todavía es posible recuperar algo del plástico, o si no, sobre todo, recuperar todos los componentes. Como dice acá, usamos artículos plásticos para recuperar monómeros o compuestos químicos que venían dentro del plástico o del producto sintético, mediante procesos físico-químicos. O sea, acá está todas las operaciones unitarias habidas y por haber, y toda la cinética y la catálisis, y todos los tipos de procesos que puedo imaginar para recuperar lo que se pueda, ¿ya? Pero como ya normalmente un plástico que va al reciclaje terciario es uno que ya no puede ser reprocesado en el reciclaje secundario, aquí normalmente son procesos químicos todos casi, o térmicos químicos, a diferencia que estos son termomecánicos, ¿ven? Entonces recupero monómeros, aditivos, o dímeros, trímeros, ¿no? Tetrámeros, o pequeñas fracciones del plástico original. Va a depender cómo esté de deterioro. Entonces va a ocurrir cuando el producto usado ya no puede ser reprocesado, sino ya no le queda otro, está tan deteriorado que mejor lo utilizo como materia prima para recuperar compuestos. Por eso se llama reciclaje químico o terciario. Este es hoy día la gran fuente que se está haciendo en el mundo y está avanzando a velocidades impresionantes. Cada vez hay más tipos de procesos para recuperar cada vez más cantidad de polímeros, más variedad de polímeros. Hasta los más difíciles, como eran los polienos reticulados del caso de las llantas de los carros, hoy día es un proceso de lo más normal. En Europa nació eso, ¿por qué? Porque Europa, con la población que tiene y la extensión de territorio, toda Europa es casi como solo Estados Unidos, toda Europa, donde hay 25 países, imagínense, o más, en un territorio como el de Estados Unidos. Había tal cantidad de neumáticos que se desechaban que ya había una ciudadela que habían alquilado los europeos, a Suiza le habían alquilado un territorio donde habían hecho una ciudadela de puro desecho de llantas. Y se llenaba y cada vez se llenaba más y no sabían qué hacer. Y ahí nació la idea de cómo reciclar los polivinylos reticulados. Y solucionaron un gran problema en el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese reciclaje puramente químico. Yo no voy a recuperar ya el caucho, pero voy a recuperar componentes. O puedo hacer formas diversas. Por ejemplo, si el material está tan deteriorado, de repente lo pulverizo, lo hago como un polvo y lo utilizo como relleno de otro material. ¿Ven? Entonces, acá todas las formas que sean para recuperar componentes o formas alternativas del polímero. Finalmente, cuando la cosa está peor que esto, y ya no da ni siquiera para recuperar componentes químicos, porque está tan deteriorado, de repente ese producto que yo utilicé le cayó ácido, lo atacó, ya lo alteró, ya no puedo recuperar sus monómeros. Entonces, ¿qué hago? El reciclaje cuaternario, que es lo que le llaman generalmente incineración, que es como materia prima para generar energía. ¿Ven? De artículos plásticos para recuperar energía. Genero energía. ¿Cómo? Con la combustión. O sea, quemo los residuos plásticos.
Pero esto tiene que ser hecho, pues, no al ambiente, ¿no? Como hace la gente que empieza a quemar la basura o cualquier cosa y está contaminando el ambiente. Entonces se hacen equipos cerrados donde se recupera cuidadosamente, ¿no? Los residuos que quedan y se utiliza el calor generado. Y se ha encontrado que el poder calorífico de los plásticos es tan bueno como de los combustibles fósiles. Entonces, ese es el mundo y el panorama. Ustedes como futuros ingenieros, este es el menú de opciones que van a tener. Y aquí en el Perú se están reciclando muchas cosas, ¿no? Hay empresas que están, ya les comentaba antes de las botellas. En Lima hay había tres, de repente hay más, fábricas que reciclaban botellas solo para hacer fibras sintéticas de poliéster. Miren, ¿eh? Un solo producto de reciclado. 3 fábricas para eso. Y en la facultad, en otro tiempo, cuando hemos podido hacer visitas, hemos visitado una de esas fábricas. Una que se llama Hexim, que queda ahí por el óvalo de Santa Anita. Ahí queda la planta. Bien, entonces se trata de desarrollar estas ideas, ¿no? Reciclaje primario. Ahí, lo que está en color amarillo, ¿no? Desde acá primero. El reciclaje primario implica ver el uso de materia. Esto es lo que hemos dicho, lo que queda en la misma planta, ¿no? La materia prima que se cae de la máquina y es realimentada la máquina. Entonces implica el uso de materiales plásticos homogéneos y no contaminados, es decir, los scraps, los residuos de la línea de producción, lo que se cae de la maquinaria, que son regenerados y usados como tales o añadidos al polímero nuevo. Estamos hablando de la alimentación de la misma máquina. Sin embargo, puede haber problemas de acá. ¿Por qué? Porque en ese reciclaje, a pesar de que es el más primario, ya puede haber ocurrido una posible degradación termomecánica. ¿Por qué? Porque la resina fue alimentada, a la máquina tiene una zona de entrada que se llama la tolva, que es como un embudo grande así, donde se echa la materia prima, y eso está caliente. Esa materia prima contactó esa superficie caliente, pero se cayó al piso, pues. ¿Se dan cuenta? O cayó sobre los costados de la máquina y se cayó al piso después. Entonces ha tocado que temperaturas altas y puede haber habido una leve afectación termomecánica. ¿Sí? O si no, se ensució, contaminación eventual. ¿Por qué? Pues se ensució en el piso, ¿no? Las dos cosas, o una de las dos, ya le ha producido una afectación al material que está limpio, así que se llama el material nuevo virgen. Pero sin embargo, ese material de acá se va a mezclar con el nuevo para la maquinaria. ¿Ven? Entonces, este procesamiento, los niveles de calor que se utilizan, porque estamos hablando de la máquina, las fuerzas mecánicas, la máquina trabaja a presión, ¿no? y la estructura del polímero, se depende de quién es, van a dar lugar a que pueda haber o no esa degradación termomecánica. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que se afecte el peso molecular, sobre todo el promedio. Porque si hay alguna afectación en las cadenas, que puede disminuir el tamaño de algunas cadenas y termina afectando el peso molecular promedio. O si no, si ha contactado la temperatura en un tiempo mayor, puede haber alguna afectación química directa. ¿Ven? Entonces, un ataque químico en las cadenas de polímero y va a formar productos derivados. Pero esto ya es un caso exagerado también. ¿Ya? Generalmente en el reciclaje primario muy poco ocurre. Puede ocurrir, pero mínimamente, en caso extremo. Esto ya es un ataque químico ya al polímero directo. Genera productos de degradación, o sea, óxidos, oxigenados, o productos insaturados. Todo eso puede pasar, inclusive, mire, en el reciclaje primario, que se supone que es el menos dañino de todos. El importante, y aquí me voy a quedar ya, el secundario, ¿no? El secundario, ¿cómo lo hemos definido, perdón? Todos los productos que han sido fabricados y han sido usados por el consumidor y son desechados. Y pueden ser hechos, ¿no? De un plástico o de varios plásticos. Entonces, cuando yo veo el desecho en un depósito donde la gente ha tirado los desechos, ahí pueden haber uno o varios plásticos diferentes. Entonces, vamos a hablar de desechos homogéneos o heterogéneos, para que van a pasar al reprocesamiento. Y eso es lo que se dice acá. ¿Ven? Ese reciclaje de productos usados, que es el reciclaje secundario, ¿no? Que son originados en el consumidor, pueden ser llevados a cabo con scrap de plásticos homogéneos o heterogéneos. Y la cosa es distinta, pues, en cada caso. Cuando son homogéneos, estamos hablando que son desechos de un producto, de un solo polímero, entonces los problemas son similares al caso anterior, al reciclaje primario, porque le ha pasado una de dos cosas, o ha tenido la degradación por el uso, pero acá con el agravante que dice que encima que ha estado expuesto al ambiente, a la luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta hace que actúe sobre todo, por un lado, la radiación ultravioleta, y sobre todo la más activa, el oxígeno molecular, y produce la llamada fotooxidación. Esa botella que yo tiré, o esa bolsa que estuvo ahí tirada algunos días, o semana y media, ha estado recibiendo todo ese efecto. Ya está. Entonces, en este primer grupo de residuos que digamos acá homogéneos, aún siendo homogéneos, ya se trata
de un producto que ha tenido un uso por el consumidor, que viene más degradado que en el caso del reciclaje primario. ¿Se dan cuenta? Entonces, las propiedades de los polímeros y estos reciclados no son iguales realmente al original. Se siente una diferencia, pero pueden ser recuperados con aditivos. O sea, acá no hay ningún problema técnico para fabricar un producto del reciclaje secundario que tenga la misma característica que el original, que un producto nuevo. Depende cómo lo hagan el proceso del reciclaje secundario. Pero más complicado es cuando el residuo que va a entrar al reciclaje secundario es heterogéneo, porque ahí hay mezclas de varios plásticos. Estamos hablando, en otras palabras, nada más y nada menos que de mezclas de polímeros, ¿ven? Que si la máquina de reciclaje va a recibir ese residuo heterogéneo donde vienen 2 o 3 plásticos, ¿qué es lo que va a reprocesar? Una mezcla polimérica. Y cae todo lo que hemos dicho, surge la incompatibilidad, la separación de todos los problemas de mezcla de polímeros. ¿Ven? Entonces, esa es la situación. ¿Ya? Bueno, el tiempo no me da para más. Ya ustedes tienen el archivo, vayan viéndolo. Vamos a hablar, por ejemplo, de este bonito ejemplo, ¿no? Este es el caso del poliéster. El poliéster es un ejemplo de libro, ¿eh? Que sirve para ponerlo en todos los casos. Miren, bien, acá tenemos cuando se hace el PET nuevo, ¿ya? Acá arriba. Dice, fabricación de PET es el primer uso. Estamos haciendo botellas, por ejemplo. Ya pueden ser botellas de gaseosa. Se hace como el proceso de inyección por soplado, como se hace, ¿ya? Se hace la botella, se llena y tal. Ya el consumidor ya la consumió acá y desecha el producto. ¿Ven? Entonces, si ya seguimos una cadena normal que un recolector de desechos lo hace escogiendo botellas, solamente botellas, ya me está haciendo un primer paso de separación. Acá este es el paquete que vimos al comienzo. Ese paquete es este de acá, pues, ¿no? Esto de acá. ¿Ven? Ahí empieza el tema del reciclaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, pasa a una clasificación y depende si está con etiqueta, sin tapa, con tapa, etcétera, y acá va a haber una preclasificación, y lavado, y separación. Y recién aquí pasa a los diferentes procesos que son similares a los que yo utilicé para hacer la botella. Si quiero volver a hacer botellas, voy a hacer este mismo proceso de arriba. O puedo hacer láminas y hacer otro proceso. O puedo hacer fibra sintética para hacer ropa. O lo puedo triturar como viruta para mezclarlo con de residuos celulósicos y hacer la famosa madera plástica, que es por ejemplo, que se hace mueblería. O puedo hacer igualito, hacer calaminas, o hacer fibras que no van para vestimenta, sino para hacer alfombras, que son otro tipo de fibras. ¿Se dan cuenta? O sea, bien, es un ejemplito nomás. Y todo lo que nació del desecho de la botella. Solamente de botellas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué dependerá el costo? Pues acá el más barato es la botella, pues, porque además tiene más mercado la botella gaseosa. Y la otra es fibras sintéticas. Esos son los que aquí en Lima se hacen, por ejemplo, en Perú. Pero seguro que en el mundo de desarrollo se hacen todas. Porque hay mercado para todos. Bien, ahí me quedo. Ahora viene la recuperación, que habíamos hablado el día de ayer. ¿Estaremos de acuerdo en hacer este domingo una clase? Porque quisiera terminar este tema y tendremos que tomar la práctica. La práctica la tomaríamos el martes, pues ya, en la primera hora nomás, ¿ya? O voy a pensarlo bien, ¿qué opción le doy para la práctica, ya? Pero el domingo en la noche sería. Sí, pues yo les dije a partir de las 5, pues, o de las 4 o 5, en adelante. Puede ser a las 8 de la noche, profesor. Ya, perfecto. De 8, mira, 1 hora y media suficiente, no necesito las 2 horas. ¿Ya? 8:30 ya, les digo, pues, ¿está bien? 8:30 a 10, pues. ¿Está bien? Sí, pues. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, haga un esfuerzo, pues, por la semana pasada que yo tuve esa exposición y no pude, la única vez ya. Profesor, ¿hasta qué tema vendría el examen? La práctica sería hasta mezclas poliméricas, hasta mezclas, ¿ya? O de repente hasta esta primera parte de reciclaje nada más, pero no el resto no, todavía no, ¿ya? Porque lo que nos queda todavía las últimas 2 semanas son varios temas interesantes, ¿no? Todo el tema de la polimerización y el procesamiento con los aditivos. Eso es todo un tema, todo un área grande dentro de los polímeros. Y ahí tengo 2 o 3 archivos bien interesantes. Bien, entonces quedamos el domingo a las 8:30, ¿ya? Yo les mando bueno, podemos entrar a la misma aula, no hay problema, porque esa hora no está ocupada el aula.
¿Está bien? Sí, profesor. Ya, listo. Quedamos así ya. Avísenle después a sus compañeros, por favor. Le voy a pasar la lista, ¿ya? Anguamán, Guzmán presente. ya. Antesana, Antesana presente. ya. Araujo, Araujo presente, profesor. ya. Aroni, Aroni presente, profesor. ya. Atúncar, Atúcar presente. ya. Auqui, Valdión, ya. Banda, Bonilla, Sí, presente. Bonilla presente, ¿no? Ya, Sí. ahí, ya, listo. Ya. Seguimos. Briseño, Briseño presente. ya. Calixtro, Cano, Cano presente. ya. Cárdenas, Cárdenas presente. ya. Castañeda, Castañeda presente. Castañeda presente. Castillo, Castillo presente. ya. Cepeda, Chaguaila, Chávez, Chávez presente. ya. Choquejagua, Presente. ya. Collantes, Collantes presente. ya. Córdoba,